Salimos a recorrer y asistir a la gente que vive en situación de calle. Este cortito invierno que tuvimos ya se llevó 2 personas. El frío mata y la calle también. Nos esperan todas las semanas, se crea un vínculo con esa gente. La calle no es un lugar para vivir y es muy dura la calle. Nosotros vimos que en este último año se triplicó la gente en situación de calle. Esto es de hombre. ¿Ah? ¿Qué busca para la familia, amigo? Sí. ¿Hace mucho estás en la calle? ¿Cuánto hace? Hace como 20 años. Mucha gente que conozco yo está aquí en la calle, con Flores, Ponce, Congreso, Constitución. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3. 3 hijos. Pero no los puedo traer conmigo acá. Consigo ropa y pues llevo lo que puedo. Acá duermo yo. ¿Vos dormís acá? Sí, acá duermo. Yo me pongo de las 12 hasta las 1 de la mañana. Acá me vengo a dormir. Si no, para allá me voy a dormir. Ah, para la vuelta. Claro, a la vuelta ahí. La cosa que cuando llueve, Sí. nos dormimos con frazadas, nos presan a veces, lo que podemos, ¿viste? ¿Cómo vivís el frío? Y hago lo que puedo, ¿viste? No puedo, me abrigo demasiado con lo que puedo, con lo que tengo. Otra cosa no puedo hacer. ¿Qué es lo peor de estar en la calle? Lo peor es la subsistencia, la salud. Vos ves cómo se deteriora la gente día a día, semana a semana. De repente se enferman y no los vemos más. ¿Cómo te defiendes del frío? ¿Cómo me defiendo del frío? Como puedo. No es el primer invierno, pero igual, seguimos sobreviviendo. Claro. ¿Y sentís eso como que cada invierno es más duro? Y sí, lamentablemente, pero... Cuando perdemos a un amigo, eso es muy duro, porque al venir constantemente, todas las semanas, como ya te decía, se crea un vínculo con la persona. Y saber que ya no lo vamos a ver más, que no lo vamos a visitar más, que son gente joven en la mayoría de las veces, es muy duro. ¿En qué cambia la llegada del invierno para ustedes? No, cambia en que estamos desesperados cuando no tenemos abrigo para darle a la gente. ¿Cómo podés estar en la calle en invierno? ¿Comieron? No, ¿Vino alguien? No. Bueno, ya vamos a traer. ¿A dónde andás en ese momento? Acá durmiendo en la boca del surte. ¿Cuántos años tenés vos? Yo, 25. Bien. Y ando en la calle de los 5 años. ¿Se siente peor el invierno en la calle? Y se siente, sí, se siente. Imagínate, yo estoy con todo que todavía estaba en remera y en pantalón cortito de boca. No sé, te das cuenta que todo lo que te pase a vos no es nada comparado con lo que ellos están viviendo. ¿Te ves reflejado también? ¿Pensás si en algún momento vos podés estar de ese lado? Tal cual. Estás a un clic de que te pase eso. ¿Siempre venís a comer con Siempre. ¿Sí? ¿Ya los estabas esperando? Hace mucho que la conocemos. ¿Sí? Siempre los espero. ¿Cómo te llamas? María del Pilar. ¿Hace mucho estás en la calle? Sí, hace mucho, sí. Ujú. Duermo en un garaje. ¿Cómo haces? ¿Cómo te abrigas? Y no, me abrigo, tengo frazaditas. Me imagino que debe ser más duro el invierno en la calle. ¿A vos te da más fuerza para salir? ¿Pensás que la gente se irá más? Porque la gente lo sufre más el frío. O sea, calor te sacás en una remera, te quedás en cuero, lo que sea, pero el invierno es crudo.
Esta recorrida, estas charlas con la gente en la calle y con los que les dan una mano, la tuvimos hace 2 semanas. De 2 semanas para acá, bueno, ya se sabe, se desató la peor ola de aire polar que haya habido en un par de años aquí en la Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires esto hace que hoy, en unas horas más, se espera la noche más fría del año. Coincidentemente, hoy se conoció una estadística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vale decir una estadística oficial, que reconoce que aumentó un 23% la cantidad de gente en situación de calle. ¿Por qué digo reconoce? Porque nosotros el año pasado, ya cuando arrancó el invierno, empezamos a detectar más gente en la calle. Y salimos con nuestras cámaras y, si ustedes recuerdan, empezamos a hablar de los nuevos homeless, empezamos a hablar de la gente que, un fenómeno que nos había llamado la atención, de la gente que iba a dormir a los cajeros automáticos. Y decíamos, ¿qué está pasando? En aquel momento, lo que nos contestaban en términos de estadísticas oficiales del gobierno de la ciudad es que no había aumentado la cantidad de gente en situación de calle, por lo menos según sus números. La verdad es que después, cuando se fueron conociendo las propias estadísticas del INDEC, con los aumentos de los índices de indigencia, y qué otra cosa es un indigente sino alguien que está en la situación de calle, o mejor dicho, al revés, qué otra cosa es alguien que está en situación de calle sino un indigente, alguien que no llega con sus necesidades básicas, más allá, que está más allá de los umbrales de pobreza. Bueno, en ese momento empezó a entenderse de qué hablábamos. Lo que nosotros decíamos en ese momento es que esto corregía lo heredado, maquillaba lo heredado. No, la verdad que no. El kirchnerismo y la parte que le correspondía al gobierno del PRO por haber gestionado la ciudad de Buenos Aires, la ciudad donde viene más gente a vivir en situación de calle, porque aunque sea de la basura y de lo que le da la gente, pueden rebuscárselas y porque también hay un grado mayor de asistencia social. En esos años de la década ganada, como quieran llamarle, no hubo una política activa para terminar de sacar de la calle a los que habían caído, a los que se habían caído del mapa con el estallido del 2001 y tiempos posteriores. Hubo de tal manera, del mismo modo que hubo siempre un núcleo de pobreza que más o menos rondaba el 20 y pico %, que nunca logró penetrarse hacia abajo. También hubo una cantidad de gente en situación de calle a la cual no hubo respuestas activas para sacarlos. Obviamente la gente que tiene que irse a vivir a la calle es un conjunto muy difícil de clasificar, donde se mezclan adicciones, con gente que sale de la cárcel y no tiene dónde ir a parar porque no consigue laburo, con gente con problemas familiares que perdieron el laburo y se cayeron del mapa, con gente con problemas de salud mental o con varios de estos factores a la vez combinados. Pero cuando a lo largo de un año aumenta 23 puntos la cantidad de gente en la calle, ya no es solamente una coincidencia de factores personales, sino que está pasando algo en la sociedad. En ese punto es que uno puede decir, bueno, de lo que había, la cosa empeoró. Había una cantidad dada de gente en la calle que por la gestión y por la ineficiencia combinada de administración nacional y local no pudieron intervenir para sacarlos de la calle de una manera inteligente, porque los paradores no terminan de funcionar, porque se tumbarizan y terminan funcionando como un pabellón de una cárcel, donde hay tipos que mandan y que le rastrean las cosas a la gente, ni bien entra, por los motivos que sea. Pero también hay que decir que en ese punto no aparecieron soluciones y después se combinó esto con un agravamiento de la situación social. Es la noche más fría, la que se viene, es la noche más fría del año. El mismo día se conoce que aumentó en 23 puntos la cantidad de gente en situación de calle. Estar en la calle hoy no es joda. ¿Sí? En Red Solidaria está haciendo avisos diciendo, si ustedes ven a alguien durmiendo en la calle, hoy avisen, porque se puede morir de hipotermia. Hoy, tener la desgracia de dormir en la calle justamente la noche de hoy es un peligro de muerte, porque uno se puede morir, así de sencillo, por más que tenga 1, 2, 3 frazadas, se puede morir porque no hay nada que te proteja cuando bajan las temperaturas a niveles bajo cero. Entonces, estar en la calle hoy no es solamente haberse caído del mapa, sino estar en peligro de vida. Por eso hay una serie de dispositivos. Hoy salió la Cruz Roja a la calle a hacer unos gazebos para que la gente se pueda calefaccionar si no quiere ir a un parador. También está el programa Buenos Aires Presente, dándole de comer a la gente, especialmente comida caliente, para ver cómo logran pasar la noche de hoy. Y los que quieran y se animen pueden ir a los paradores. Pero cuando uno lo ve esto en una perspectiva económica, tiene que decir también, acá hay una señal amarilla
por lo menos, de que las cosas no están funcionando o tardan en arrancar con el cambio de modelo económico tal como se lo planteaba el gobierno y tal como fue refrendado en las urnas por la mayoría de los argentinos, ¿sí? Esto tiene otro indicio, del cual vamos a hablar un poco más adelante, en tercera posición, que tiene que ver con lo que se empieza a hablar de que para las PASO el gobierno no solamente está pensando en polarizar, sino también en tomar una serie de medidas de inyección de plata en el mercado porque ven que hace falta tomar medidas para favorecer el consumo, algo que muchas veces se le fue criticado al kirchnerismo. El cambio de modelo, el cambio de un modelo basado en el consumo y en inyectar permanentemente guita en el consumo, imprimiéndola, no logra arrancar hacia un modelo de inversiones, más laburo, lo prometido, no logra arrancar, deberá esperar, todavía no logra. Y entonces, para que eso no se convierta en un estigma de estos 2 años de gestión, el gobierno está pensando en inyectar plata en el mercado. Hoy se conocieron los anuncios de la ANSES que van a prestar dinero a los más pobres, más o menos, se lo simplifico, después les damos los detalles, son 5.000 pesos por hijo a la gente que recibe asignación universal por hijo, y está bien que así sea. Pero también es una muestra de que hay algo en el arranque, en el cambio de modelo económico que no está como debería o que está demorado. Y el propio Macri hoy lo reconocía en La Matanza cuando decía, bueno, el cambio todavía no le está llegando a millones de personas. En este cambio de modelo, en esta transición prometida de un modelo de producción a otro modelo de producción, en el medio está esta gente, que hoy va a pasar la noche más fría del año en la calle. Bienvenidos. Tercera posición. El juez Claudio Bonadío ordenó intervenir no solo la sucesión de Néstor Kirchner, sino los Sauces S.A., la empresa IDEA S.A. y también negocios patagónicos de Lázaro Báez y Cristóbal López. Cosas de Bonadío y cosas del Poder Judicial de estos tiempos en Argentina. Objetivamente trato de esas cuestiones sentimentales o pasionales, sublimarlas frente a la prueba que decide si ir para adelante, para la derecha o para la izquierda. No hay en la memoria democrática de la Argentina, de la historia democrática de la Argentina, ningún gobierno donde los funcionarios se hayan enriquecido tanto. Absolutamente nadie es perfecto. Salvo, no, la menos de todos, no, para nada. El juez Claudio Bonadío ordenó la detención de Víctor Manzanares, el histórico contador de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Los Sauces, donde fue procesado por asociación ilícita y lavado de dinero. ¿Tiene miedo de quedar muchos días preso? Estoy tranquilo. ¿De qué se arrepiente? La decisión de su detención fue por obstrucción a la justicia tras el desvío de fondos correspondientes a los alquileres que percibía la inmobiliaria Los Sauces. ¿Cómo era la operatoria? En el 2009 empezaron a comprar inmuebles. Esos inmuebles los alquilaban y cobraban sumas millonarias. ¿A quién? A Lázaro Báez y a Cristóbal López. La forma en que Néstor Kirchner retiraba dividendos de esa sociedad hasta su muerte es la misma que continúan después la viuda y sus 2 hijos retirando esos dineros. El contador de Cristina fue detenido hoy durante un procedimiento de la Policía Federal Argentina en su estudio contable. El dinero de los alquileres de varias propiedades de la inmobiliaria se depositó en la cuenta personal de Carlos Sancho, socio de Máximo Kirchner, y de Osvaldo Sanfelice para eludir los embargos judiciales. La empresa Los Sauces es una empresa de los Kirchner, de la familia Kirchner, creada en el 2005. Esta empresa solamente tenía un solo empleado, que era el jardinero de la familia Kirchner. Todo se reveló por una nota que el contador de los Kirchner envió los primeros días de junio a 2 empresas y a varios inquilinos. Ahí ordenó que el dinero de los alquileres debían ser depositados en la cuenta personal de Carlos Sancho, el ex gobernador de Santa Cruz. Hasta hace un año se suma Florencia Kirchner, como tiene el legajo número 2 en la empresa, como nueva empleada, con un cargo de directora. Lo cierto es que ella necesitaba justificar, porque recordemos que las cajas de seguridad y las cajas de ahorro estaban a nombre de ella, entonces ella necesitaba justificar
por lo menos algo de todo ese dinero que no pueda justificar. Bueno, claramente no lo puede justificar. Cristina está acusada de cobrar sobornos a través de la inmobiliaria y por eso está procesada por asociación ilícita y lavado de dinero. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran. Manzanares no es cualquier hombre en el entorno de la familia Kirchner. Enseguida con Néstor Espósito vamos a estar analizando qué es lo que lo lleva a estar preso. Es el primer detenido en la causa Los Sauces, la causa que lleva al corazón del patrimonio de los Kirchner. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Hasta ahora, en todos los procesados que hay en la causa de Los Sauces, Néstor, no había ningún detenido. ¿Sí? Porque están todos procesados en línea, pero no hubo ningún detenido en concreto. Víctor Manzanares, además de ser el contador histórico de los Kirchner, es el primer detenido formalmente que lo sacan esposado. Buenas noches, Rolando. Nunca antes la expresidenta Cristina Kirchner estuvo tan cerca de ir a prisión como lo estuvo, como lo está en este momento. A ver, Víctor Manzanares fue procesado junto con el resto de los imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, por el juez Claudio Bonadío por formar parte de una asociación ilícita, esto que contaba recién el informe de Los Sauces. A ninguno se le dictó la prisión preventiva. Bonadío entendió que no había las dos cuestiones procesales que hacen que le dicte la prisión preventiva, ni riesgo de que se fugaran, ni de que entorpecieran la investigación. ¿Qué pasó con Manzanares? Se detectó que los alquileres que tenía la sociedad Los Sauces y cuya renta se... O sea, que decir que Los Sauces está intervenida por una interventora judicial. Está intervenida y sus cuentas están la quisieron embargadas. fumar, digamos, la quisieron gambetear. Lo que hicieron fue eso, sacar los alquileres en lugar de depositarlo en esas cuentas y que la plata quedara detenida. Manzanares le dijo, pónganla a la cuenta de Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, que de esa manera va a estar disponible. Es decir, la sacó Esos de acá alquileres y eran la alquileres puso. que pagaban, porque ya no creo que sean alquileres que pagaban Lázaro Báez o Cristóbal López. A diferencia de lo que pasa con otras causas, en este caso los alquileres están probados, los alquileres existen. Lo que se busca determinar es en qué condiciones se hicieron estos y los anteriores. Pero más allá de esta cuestión, el juez Bonadío entendió que esta maniobra para que el dinero no estuviera en las cuentas que estaban confiscadas, sino en otras que eran de disponibilidad, era una maniobra que entorpecía la investigación. ¿Pero es una maniobra técnica o esto es el comienzo de un avance hacia los que hasta ahora estaban sueltos? Escuchad lo que dijo el juez Bonadío cuando procesó a Manzanares. Víctor Manzanares, bajo las órdenes de Cristina Fernández, Máximo Kirchner y después Florencia, ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturales y bancarios de la firma Los Sauces. Repito, Bajo las órdenes. Bajo las órdenes. Digo, si Manzanares hizo esto por orden de Cristina Kirchner y el juez considera que entorpeció la investigación y lo hizo por orden Pero pará. Ahí uno puede dividir el antes y el ahora. Dice, hizo todo esto en lo anterior, en lo que tiene que ver con los alquileres de Los Sauces. ¿Podrá comprobar que estas nuevas instrucciones se las dio Cristina o Máximo? Hay un indicio muy fuerte, que es que de hecho lo que le reprocha el juez Bonadío es que Manzanares seguía cobrando los alquileres a nombre de Los Sauces. Hay una línea directa. Nunca antes la presidenta estuvo tan cerca de ir a prisión como lo está en este momento. Falta que el juez diga, bueno, Manzanares respondía a órdenes de Cristina o de cualquiera de sus hijos para que también ellos puedan tener una orden de detención como la que tiene en este momento Manzanares. ¿Y vos lo ves factible esto? ¿Qué es lo que sobrevuela en tribunales? Porque además los tribunales están de feria, ¿o no? Los tribunales están de feria, lo que no le impidió al juez Bonadío dictar la orden de captura que se concretó en Río Gallegos en el día de hoy. Rolando, en infinidad de oportunidades lo hemos dicho y lo reiteramos ahora. La decisión de Cristina Fernández presa es una decisión mucho antes política que judicial. ¿Te imaginas una Cristina presa en campaña? Bueno, perdón, Fernando Iglesias, candidato a diputado. Como veníamos hablando, estamos... No, pero estaba presentado en el graph, sí. Primero, déjame dar un pasito atrás.
hay un número, el 108, para que todos los que detecten gente en situación de calle puedan llamar y hay refugios suficientes y una estructura suficiente. Ahora, Cristina... Después volvemos a lo de la pobreza. Sí, supongo que vamos a volver. Cristina, mira, yo soy uno de los firmantes de la denuncia del 2008 que encabezó Carrió y denunciamos al gobierno kirchnerista como una asociación ilícita, que yo creo que a lo largo del tiempo, en aquel momento nos dijeron que estábamos locos, el tiempo nos dio la razón. De manera que imagínate las ganas que tengo de ver, no a Cristina, a todos los que saquearon el país en la cárcel. Lamento sí que se hayan tomado tanto tiempo, porque la interferencia con la campaña política no ayuda a nadie. Y esta pero son cosas complejas, necesitan un grado probatorio para que no se caigan después, sí, ¿no? Está bien, pero había, desde 2008, no es la misma causa, pero la causa del 2008... Esa es la de Ercolini. La de Ercolini, que englobaba todas las causas, porque era por asociación ilícita y por lo tanto presentamos pruebas de muy diferentes causas, mostrando que había una organización desde el Estado preparada para saquear los recursos estatales. Eso durmió en los tribunales por años y años y años hasta que cambió el clima político. Entonces ahora pagamos las consecuencias y todo se mezcla con la campaña electoral, ¿no? Pero ¿te imaginas una campaña electoral con esto? Dice, bueno, si están metiendo al contador y un dictamen anterior dice que el contador trabajaba por cuenta y orden de Cristina y de la familia, es un clima... Los contadores en general trabajan por orden del cliente, no sé cómo hace el tuyo, pero me parece que la relación está demasiado evidente y demasiado probada, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a la cuestión de la pobreza. ¿Qué lectura haces vos de lo que está pasando con el modelo económico o con el cambio del modelo económico? Mira, el gobierno tuvo una percepción, en mi opinión, errada con respecto a la velocidad de la recuperación. Se habló del segundo semestre y se hablaba del 2016, y en el 2016 no llegó, pero sí llegó ahora. Es decir, ahora creo que hay números muy concretos de recuperación de la actividad económica, despacho récord de cemento, de acero, aumento de la actividad industrial, 9 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal. No es el paraíso, el país no está creciendo a tasas chinas, pero a fin de año va a sumar alrededor, está creciendo ya a un ritmo que se acerca al 4% y a fin de año va a promediar un 3%. Depende contra lo que se lo compare, porque algunos dicen, bueno, si lo comparás contra el pozo del año pasado sube, si lo comparás contra otros momentos... Sí, está bien, pero hay dos datos que son importantes. Primero, con respecto a la región. Porque cuando la Argentina crecía a tasas chinas, la región crecía a tasas chinas. Ahora la región está creciendo a una media de 1,5%. 3% es un crecimiento que es el doble de la región. Segundo, 2018 el crecimiento va a seguir porque ya viene con mucho arrastre y es probable inclusive que esté en el mismo número o supere el de este año. Si en el 2018 crece la economía, y todo parece indicar que eso es así, la economía va a crecer por primera vez en un año no electoral desde el año 2010, porque a partir de ahí empezó el serrucho electoral populista, donde el año impar gastaban toda la plata. Bueno, Macri está diciendo, o mejor dicho, hay algunos sectores ortodoxos que le están criticando a Macri por decir, bueno, ahora abre la billetera para las elecciones. No, de ninguna manera. Mira, el gobierno en ese sentido ha tenido una política muy clara de protección en todos los sentidos. Por ejemplo, decían que iban a sacar la asignación universal por hijo. Hoy haces la cuenta y hay 290.000 chicos más que cuando empezamos. Hubo una tentación con las pensiones por discapacidad, con la... No, tentación ninguna. Lo que hubo fue, mirá... No, yo te vuelvo a decir. En el 2015 el gobierno kirchnerista disminuyó 135.000 pensiones. Simplemente... Acá eran 70.000 y el gobierno, viendo que efectivamente había toda una serie de situaciones confusas, también había mucha propaganda, ¿no? Dijeron que a la chica esta que había ganado los Paralímpicos le habían quitado la pensión, salió la madre a aclarar que en realidad ella había renunciado porque había conseguido sponsor, toda una serie de cosas. Pero bueno, hubo 70.000, hubo una serie de casos bastante grandes de gente que protestó, se verificó que tenía razón, se dio marcha tras la medida y se va a hacer las dos cosas que hay que hacer, que es mantener las pensiones a quienes las necesitan y sacar a las muchísimas truchadas que hubo, porque hubo muchísimas truchadas. Hay un pueblo donde hay más gente con pensión por discapacidad que habitantes, así que imagínate. Así que me parece que eso fue... Y después el tema de la pobreza, que queda implícito en el informe. Primero, yo sacaré, es un dato preocupante. Todos sabemos que el país no está bien y que estamos pasando todavía, recién la economía empieza a arrancar y va a tardar en llegar al bolsillo de la gente. En algunos casos empieza a llegar, pero en muchos no.
Es un arranque desparejo, como todos los arranques, ¿no? Una parte de la economía arranca, después se pliega a la otra. Pero no hay ningún motivo para pensar que esto es demostrativo de lo que ha sucedido a nivel nacional. Cuando vos ves los números, acá hay un dato que también es importante, que el gobierno de la ciudad, que es de PRO y de Cambiemos, en el medio de una campaña electoral dice, sí, subió el 23%. Sí, claro. ¿no? Entonces, son números confiables y los números de Todesca son confiables. Muchas veces los números que da el INDEC reconstituido son peores que los que dan las consultoras privadas. Ahora, cuando vos seguís toda la línea, vos ¿qué es lo que tenés? Este gobierno recibió 29% de pobres, pero no solamente recibió 29% de pobres. Eran 24% cuando asumió Cristina su segunda presidencia. Es decir, venían subiendo 1%, o sea, era 29% y todos los años subía un 1%. La Universidad de La Plata, que no es precisamente macrista, corrigió ese 29% con la nueva canasta, porque se cambió la canasta. Con la nueva canasta, la de Todesca, daría 30,5%. Lo dice la Universidad de La Plata. ¿Qué pasó? En el primer semestre del 2016 hubo efectivamente un shock. Hubo no 1,5 millones, pero sí medio millón más de pobres. Por eso el índice dio... Y por el auge de la inflación y las tarifas, ¿no? Sobre todo porque el gobierno hizo algo que la Alianza no se atrevió a hacer, que fue salir de la convertibilidad. ¿Cuál era la convertibilidad acá? Era el cepo cambiario y el default de 15 años. El gobierno se animó a decir, vamos a pagar un costo, pero vamos a salir porque queremos crecer y queremos crecer a largo plazo. No queremos que nos estalle la economía dentro de El dólar quedó barato otra vez. Hay un montón de temas conexos, pero lo que pasó básicamente fue eso, que en los primeros 6 meses del 2016 hubo un aumento de la pobreza del 30,5 que tenía Cristina, que llegó al 32,2. Es el primer índice que toma. Ahora está en el 30,3. Entonces, ¿qué es lo que hay? La situación es difícil, hay muchos frentes en que va a llevar tiempo. Desastres de muchos años no se arreglan en meses. Pero lo que pasa es que ahí está el problema del conurbano, ¿no? Y el conurbano como vota. Está todo. Pero hoy tenemos menos pobres que los que dejó Cristina. Hoy tenemos más empleo formal que lo que dejó Cristina. No hay ninguna epidemia de desocupación. La baja entre el último cuatrimestre... Está la cuestión esta de las asignaciones universales por hijo, ¿no? Que se considera empleo en blanco. La asignación universal por hijo no. La gente que se pone como monotributista para cobrar la asignación y los subsidios familiares. Sí, pero el empleo ha subido... No. El empleo ha subido en casi todo, porque está creciendo, la economía realmente está creciendo. No hay más que ver los datos. Digo, 13,5% en cemento y 15% en acero indican una tendencia muy fuerte en las industrias base, que era uno de los grandes problemas. Pero además, vos tenés datos que te muestran que la está creciendo, podemos discutir si está creciendo o no, pero digo, no es tampoco una caída catastrófica, está ahí, me parece. Es que el balance correcto es eso. La verdad es que el país, no el gobierno, porque esto nos costó mucho a todos los argentinos. Es decir, fue un año difícil el 2016 y fue un logro de todos los argentinos. ¿Qué cosa? Sacarnos la convertibilidad que teníamos encima, que era el cepo cambiario y el default. Salir de la recesión. Los últimos 4 años de Cristina, el balance total es menos 1%. Ahora tenemos 4 trimestres en que la economía subió consecutivos. Todavía no sé si compensa la pérdida del poder del PBI del año pasado. No. Si hacemos el promedio de los 2 años. No, ya estamos así y vamos a terminar claramente por arriba. Van 4 trimestres en los cuales cada trimestre crece y crece más que el anterior. La última cifra es 1,1. Si vos la anualizás, te da, sin hacer la acumulativa, te da 4,4. Así que el país está creciendo. Y además pasó una cosa fundamental desde el punto de vista de la pobreza, porque el gran formador de pobres de la Argentina, cuando vos estudias la cosa, los 2 picos de pobreza de la Argentina fueron la hiperinflación del 89 y el dualdazo del 2002. 40%, yo lo recuerdo a los muchachos, que ahora se hacen los sensibles sociales, 40% de inflación con 5% de aumento salarial, 5,5% en el año 2002, no 2001. Era descomprimir la convertibilidad. Depende cómo tomes la foto. Lo que hace este gobierno no tiene nada que ver con lo de Cristina, pero lo que hizo Duhalde es culpa de la Rúa. No. Es más, mi crítica económica en la discusión del kirchnerismo es que el kirchnerismo había quedado atado sobre el final a un dólar barato, igual que Cavallo, igual que Martínez de O, digamos. Mirá, ese es el punto. ¿Cómo lo solucionaron en el 2002? Con 35 puntos de pérdida de salario, 40% de inflación y 5,5% de aumento de salariales. Acá, el año pasado se perdió, pero se perdieron 3 puntos, no 35.
Entonces, y eso este año ya se está recuperando y se va a seguir recuperando. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo creo que el dólar baja barato. la inflación. Sí, pero el porque dólar, baja la inflación. un dólar barato es preocupante en cualquier caso. Déjame ir al... Eso te lo tomo cuando quieras. El tema de la inflación para mí es fundamental porque la principal creadora de pobres en Argentina es la inflación. Y la verdad que bajó de un año para otro prácticamente a la mitad. No se va a llegar a la meta. Tenga mano, porque ahí te digo, están los niveles del final del kirchnerismo. No, de ninguna. No. El final no. También que era un dibujo, era una inflación dibujada, pero sí, bueno. Estamos ahí, ¿eh? No estamos ahí. Uno y pico, No, es 26%, ya estamos en el 22% y vamos a terminar el año por debajo de eso. Y el año que viene, si todo sigue normalmente... Ahí sí, el año que viene bueno, sí. Ahora estamos en o sea, después del aumento del año pasado, ahora estamos como en 2015. Hay que ver cómo evoluciona. Pero el aumento del año pasado fue para salir del cepo y para salir del cepo cambiario. Ahí era inevitable. Si vos seguías con el cepo, te pasaba lo que le pasó a De la Rúa, que no pagó ningún costo y en un determinado momento la economía se le fue de las manos. Es que yo creo que el problema... Fue un gran sacrificio no del gobierno, fue un gran sacrificio de todos nosotros, pero la inflación está bajando. Y si la Argentina es que la vuelve, lógica es que baje. Bueno, este es un modelo económico que históricamente cuando tiende a bajar la inflación. El problema es el desempleo. No hay... de los modelos, digamos, más ortodoxos, históricamente, por lo menos en los últimos 40 años, ha sido el desempleo. No hay ningún índice. A ver, la primera medición confiable, no vamos a tomar las mediciones de gente que decía que la pobreza era menor que en Alemania, ¿no? La primera medición que hace este gobierno y que es confiable es el segundo trimestre del 2016 y daba 9,3. Ahora estamos en 9,2. No, para hacer una fiesta, no. Estamos en una situación difícil, recién estamos saliendo, las cosas van a llevar tiempo. Pero no hay de ninguna manera ni una epidemia de pobreza ni una epidemia de desempleo. No. Lo que pasa es que ahí está la cuestión cuando lo desagregas, que decís, bueno, se han perdido puestos en la industria y se han registrado monotributistas. Mirá, este es en todo el mundo, ¿viste el cambio? ¿no? Pero en todo el mundo se han perdido puestos, se pierden puestos en la industria. Porque ¿Y dónde lo metes? No, al contrario. Bueno, vos tenés que mirar el balance, porque si vos creás puestos de trabajo y creás... El problema de un gobierno es crear más puestos de trabajo que los que se pierden. En todo el mundo hay momentos en que una empresa cierra o que hay una persona, un grupo que es despedido o un sector despedido. ¿El gobierno qué tiene que hacer? Tiene que aumentar los subsidios a la desocupación. Aumentaron, está bien, son muy bajos, pero se multiplicaron, se triplicaron. No tengo exactamente la cifra, pero en el último año creo que se triplicaron. Y el gobierno, la principal preocupación que tiene que tener es la de crear empleo. Y hoy los sectores más dinámicos están creando empleo. Se criticó mucho, por ejemplo, pero son sectores el tema de baja generación de laburo. ninguna manera. El petróleo, poner la construcción, la única gran generadora de empleo. No. El campo, mucho empleo no lo genera. La industria ya está creciendo, arriba del 2%. Hay récord, también hay noticias que son muy importantes, porque muchos hablan del consumo. El consumo ya se está recuperando, está 1,4 por encima de lo que estaba trimestral. Pero además, la gente está consumiendo de otra manera. Como el gobierno piensa a largo plazo, la gente también está pensando a largo plazo y está gastando plata, por ahí no en cambiar las zapatillas, sino en cosas más importantes. Por ejemplo, hay récord de crédito hipotecario. Si la gente está pensando en comprarse una casa, se sextuplicó el crédito hipotecario. Esa es una gran noticia. Y eso es lo que va a traccionar la construcción, no solo la de obra pública. Ahí estamos de acuerdo. Eso muestra a un ciudadano argentino que entendió el mensaje. No vamos a ir a un boom como el que hizo Menem por 4 años y como hizo Kirchner por 4 años, porque después sabemos que lo pagamos. Vamos a crecer al 3-4%, que es una tasa muy alta para la situación actual, que es mucho peor que la anterior desde el punto de vista internacional, pero va a ser sostenible en el tiempo. Y por eso es tan importante. Crédito hipotecario. Hay récord de motos. Las motos son un elemento de trabajo fundamental para la clase media baja y la clase trabajadora, porque es el motoquero o el tipo que va a laburar y se lleva la motito. Récord de motos, récord de automóviles, récord de camionetas, que se reactivó muchísimo porque se reactivó el campo, claro. Y eso fue una apuesta del gobierno importante, porque lo que por un lado se perdió de recaudar en el tema retenciones, que tanto fue criticada y que fue bastante relativo, porque la soja de 35 a 30 tampoco sigue siendo la tasa de impuestos al sector agropecuario más alta del mundo. Pero así todo, eso se recuperó, porque se recuperó la actividad y la plata entra por ganancias, la plata entra por IVA, la plata entra por otro lado. Y eso está creciendo. Todos los impuestos ligados a la producción andan en el 28% interanual, con una inflación del 22%. Son 6 puntos de diferencia. Y eso da estabilidad. Como da estabilidad a otro punto,
que es muy importante. El país a fin de año, a este ritmo, va a tener 3% de crecimiento, pero las inversiones 8% y las exportaciones 7%. Es decir, no es un boom de consumo, porque acá era muy fácil subir el PBI porque el 75% del PBI argentino es consumo. Digo, Brasil, que es fiesta carioca, tiene 68%. Entonces vos tirás un mango más a la calle, lo pagás el año no electoral con inflación, que fue lo que hicieron los muchachos, y listo, estamos por un año, estamos todos contentos. Ahora, acá está creciendo la parte del PBI que te da sustentabilidad. Las exportaciones y la inversión. Vamos a analizar un poco la cuestión de la deuda, pero antes, si fuiste víctima de un accidente y no obtuviste solución, podés pedir una entrevista con la gente de Life Group. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Todos ellos nos eligieron para resolver satisfactoriamente su siniestro. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. Ahí lo tengo, Juan Enrique, que trae números, se me sale de la vaina, hombre. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Rolando. Escuchaba atentamente a Fernando. Datos de CAME, en junio la caída del consumo fue 2,3% y lleva 17 meses consecutivos el consumo negativo. Ahí te detengo ahí. Me dice que no. No, 17, a ver, CAME, esa no es la medida del consumo. Esa es la medida de consumo en los lugares donde va CAME, que es básicamente supermercados. Ahora, la caída en supermercados tiene que ver con varios procesos. Primero, uno el que te digo, la gente está gastando a largo plazo. Se compra la moto, se compra la camioneta para laburar o se mete en un crédito hipotecario. Entonces, eso te baja el consumo en supermercados, que es el consumo de corto plazo. Pero además, se aumentó en un año, el canal de venta digital aumentó el 30-40% en venta un solo electrónica. año. Venta electrónica. El INDEC todavía no dio datos positivos de consumo. El INDEC tampoco dio datos positivos. Subió venta mayorista. El último dato que tengo yo es 1.4. De mayo, no, de mayo es negativo. El último dato de mayo del INDEC es negativo. No hay datos positivos en el consumo. ¿El consumo del INDEC? ¿De promedio? No, de consumo, no el consumo general. El consumo en todo lo que significa consumo. Es negativo, no hay ningún dato positivo. ¿De cuánto? Y de 17 meses consecutivos. No, de 17 meses consecutivos seguro. 1.4 en mayo del INDEC. 1.4 para arriba. No. Bueno, hay que chequearlo. Okay. Ahí hay oyentes, televidentes, que lo pueden chequear, @3p_24. Mira, 1.4, lo que yo tengo es el total de caída del consumo en el 2016, porque hubo efectivamente una baja del salario, 2016 fue un año muy duro. Claramente a eso me refería, Rolo. Acá tengo a mi trabajador, ¿no? Claro, la economía no repunta porque no repunta el consumo. Podemos discutir 1.4, 1.3. Pero tenés el total de masa salarial. La realidad, Rolando, que el consumo no repunta porque nuestro trabajador está con su salario por debajo de la inflación. Y yo, Rolo, yo pienso que el salario no es un costo. El salario, el trabajador, es una herramienta más dentro del proceso productivo. Y mira, yo te quería mostrar esto, pero Fernando. Ahí también hay que decir que no es tanta la caída, salvo los estatales que perdieron mucha guita. Me parece que en los privados te doy el dato. El interanual de masa salarial. La masa salarial es el total de salarios que se pagan en el país. Eso es fácil de medir. Eso aumenta por aumento del empleo o por aumento de los salarios. La masa salarial sube en un año 25 puntos, 25%. O sea, ¿con la inflación? No, la inflación está en 21,7, son 3 puntos de recuperación. Mira, las paritarias del año 2016, la mejor paritaria fue del 35% con un 42% de inflación. No es cierto. Sí, no la inflación del 2016 fue de 42 puntos. No, pero la paritaria es de mitad de año, tenés que contar de mitad de año. O sea, año contra año, periodo contra periodo. El año pasado arregló un 35, con una inflación de 42. Perdieron con la anterior. Pero mira, Rolo, rápidamente te quiero mostrar la productividad versus el salario. Y estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. La línea naranja es la productividad y la línea verde es el salario. Vamos a ser muy simples. Si vos acá fabricabas... En Argentina. No, esto en el mundo. En el mundo. Si vos acá en el 99 fabricabas 100 lapiceras, en el año 2013 fabricabas 117 lapiceras. Si nuestro trabajador acá ganaba 100 pesos, acá en el año 2013 ganaba 106,30. Pero esto es en el mundo. Resulta, Rolo, que acá en Argentina, como nuestro trabajador, que está acá, ¿lo ves?
estás por debajo de la inflación, seguramente estás por debajo de este 6,3%. Y vamos rápidamente a lo que pasó en Argentina en los últimos años. Fernando, yo sé que lo publicaste en un libro. ¿Cuánto fue la inflación en los últimos 15 años? Carpeteó, ¿eh? No. ¿Cuánto fue la inflación en los últimos 15 años? Decime una cifra. Vos lo tenés en un libro tuyo, lo leí. No, creo que no puse esa cifra. ¿Por qué? ¿Cuánto fue? No. Te pregunto porque vamos a comparar la inflación con el salario. Ajá. Vos publicaste 800%. ¿A partir de cuándo? 800% del 2005 al año 2015. ¿Puede ser? La verdad que no lo recuerdo. Puede ser, pero no lo recuerdo. 800%. Mirá, a ver. El salario mínimo vital y móvil, que es referencia de los docentes, de los informales, de los planes sociales, en el 2002 era de 200 pesos y en el 2015 era de 5.600 pesos. La línea roja es la inflación. El salario mínimo vital y móvil aumentó en los últimos 13 años. Aumentó un 3.000%. ¿Qué te quiero decir con eso? Hasta acá, hasta el año 2015, nuestro trabajador no estaba como está acá, triste, que no le alcanza y que no puede consumir. El salario mínimo vital y móvil aumentó un 3.000% por encima de la inflación. Y lo que sucedió en el año 2016, como lo podemos debatir, ¿no? El que mejor arregló un 35%. La inflación fue de un 42%. Y hoy tenemos una inflación, es verdad que está bajando la inflación del 42%, hoy estamos en el 21%. Pero las paritarias todavía no se cerraron y ya los precios, sobre todo alimentos, aumentaron. ¿Cómo pensás que se percibe esto en el conurbano? Digamos, vamos a ir al tema electoral. Bueno, me gustaría contestar toda una serie de imprecisiones que hay, pero le dejamos, si querés, lo dejamos para después. Para empezar, para es muy simple. El salario estaba justamente, ¿qué hizo Duhalde? Reventó el salario. Entonces, claro, después empezó a subir, es razonable, pero empezaron con una baja del 40% con 35 puntos menos, que fue lo que este gobierno evitó. Entonces, sí, bajaron 35 puntos y después lo fueron recuperando, que viva. Pero en el medio quedó el récord de pobreza histórico de la Argentina, que lo hizo Duhalde, 57% de pobres, ¿no? Entonces, entre pasar de 38% de pobres que dejaba la Alianza al 57% de pobres, hubo 50% más de pobres. ¿Qué vivo? Si vos modelo. Y si vos le sacás 35 puntos al salario, después te puede dar un margen para recuperar. Pero además, básicamente, en 12 años tuvieron triplicación del precio de la soja, 470 de media, entró dinero en pala al país y dejaron un tercio de los argentinos en la pobreza. No se estaba pagando el servicio. Y por razones muy simples. Te doy un dato muy rápido. Resulta que kilómetros, una de las noticias que para mí es excepcional de este año, es que el kilómetro de la ruta construida por el Estado bajó 40%. Imagínate dónde iba ese 40%. ¿No? Sí, en un contexto inflacionario. Claro, entonces vos... No, sí, pero ese 40% iba a parar, se lo agarraba debido, ¿no? ¿Viste? Ahí es donde iba. Entonces, ese 40 es mucho. 40% pero bajó el fuera kilómetro. De los estándares de coima. Por eso, 40% de baja del costo del kilómetro. Eso quiere decir que con la misma plata haces 40% más de ruta o agarrás esa plata y la pones en otro lado. Pero bueno, con respecto al salario... cuando uno hace la comparación año a año, no puede decir la inflación de enero a enero fue el 40% y las paritarias fueron del 35%, porque las paritarias se hacen más o menos a mitad de año. Y entonces la paritaria que agarró este gobierno empieza a negociar, o se empiezan a negociar las paritarias con este gobierno casi a mediados de año. De manera que no entran los primeros 4 meses, se hace de ahí para adelante. Perdieron. Claro, esos perdieron, pero perdieron con la paritaria que hicieron los muchachos, ¿no? Antes. Este gobierno negoció de ahí para adelante la paritaria. El 35% de inflación, si vos tomás abril o mayo, es más o menos lo que te dio la inflación. Y ahora pasa al revés, porque casi todos los gremios cerraron de 21% para arriba y hasta el 30% que cerraron algunos gremios, y la inflación pero eso es un cronograma, va a ser el 21%. ¿no? Ese es un cronograma fino. Vos sabés que a la hora de votar la gente va a comparar si antes estaba mejor. Bueno, hablemos del conurbano. Antes estaba peor o está mejor. Me parece bárbaro. Me parece que bien. Porque esto es un análisis finito, digamos. Hablemos del conurbano, que con eso te contesto las dos cosas. A ver, yo creo que la gente sabe que pasó un año muy difícil y que la situación para la mayoría no está mejor. Está más o menos igual.
con los mismos problemas que heredamos. Alguno puede haber subido, otro puede haber bajado para compensar, pero vos medís pobreza, desocupación, y recién ahora arranca la economía, y normalmente desde que arranca la economía hasta que se siente, pasan por lo menos algunos meses. Así que yo creo que la situación está viendo, la gente está viendo. De hecho, hay que decir que algunas encuestas, por más que la crítica que hay, pero todas las encuestas dan un núcleo de apoyo a la gestión que está entre el 35 y el 45. Digamos. Sí, por eso. Habla de eso. No es la mayoría, pero hay un apoyo, una imagen positiva de Macri, imagen positiva de Vidal, más o menos, está entre el 30 y pico y el 45. Yo creo que la gente del conurbano está viendo, primero, que no es cierto de que hay una catástrofe social. Hay una situación difícil, heredada, que todavía no se resolvió y que recién ahora empieza a haber atisbos de solución. Primera cosa. Lo otro que está viendo la gente, está viendo las obras. Está viendo que la dejaron tirada por 12 años sin agua, sin cloaca. La noticia del día es que una docente explicaba la novedad de que haya agua caliente en Lanús. Así que imagínate cómo está el conurbano. En Lanús, en la escuela, noticia, agua caliente. Sin cloacas, sin agua. Hay un plan, o sea, que la gente está viendo las obras, porque está viendo algunas cosas. Noticia del día también. O sea que vos descartás que puede haber un voto bronca masivo. Masivo seguramente no. La gente está viendo que hay obra, está viendo que están asfaltando, va a haber un voto está bronca, viendo ¿no? el Metrobús de la Matanza, el Puente de la Noria. Hoy se inauguró el transbordador. Fernando, te paso una pregunta. Justo, si hay un voto bronca, ya sabe cómo se llama. Sí, se llama bien. Cristina. Ok, eso no hay problema. Cristina, bueno, los que creen que el pasado era mejor tienen que votar a Cristina. Los que creen que se puede salir de eso y que merecemos más, tienen que votar. Me parece Fernando, que tienen que votar a campeón. Si y la te doy economía está tan bien, un elemento pero, más. Te doy un elemento más que me parece que la gente también está, dos cosas más que está percibiendo. Está percibiendo que lo gobierna un gobierno bueno, malo, regular, pero no una mafia. Y Vidal se puso de punta toda la bonaerense, está ahí en una base aérea escondida porque se puso contra la bonaerense. Y la gente también está viendo eso. Se allanó la Salada, se allanó la 1-11-14 y terminaron hay récord de incautación de drogas y por primera vez se entra en una villa, se cierra y se sacan a todos los narcos para que los que viven en una villa y son laburantes vivan en paz. La gente también está viendo eso y sabe que este gobierno va a cumplir con su promesa de combatir el Ayer narco. los muchachos en la mesa. Iglesias, buenas noches. ¿Qué tal? Le ¿Cómo escuchaba estás? recién hablar de los indicadores económicos positivos y en el contexto de una economía que ha tomado deuda por casi 100.000 millones de dólares y que además tiene una tasa de casi el 28% en las LEVAC, que es una inversión claramente especulativa. Ese dato positivo de crecimiento del empleo se da en el sector de la construcción, cimentado básicamente en la obra pública. La pregunta es, ¿cuál es el sector privado que está creando o que va a crear empleo en la Argentina? Bueno, no parece. En este momento tenemos datos positivos, tanto en industria como en construcción, como también en todas las actividades relacionadas con el campo. Pero el campo no es el agricultor, el campo es todo lo que tenemos que desarrollar desde, para no exportar soja, sino para ser, como se dice, el supermercado del mundo. Y yo diría más, tendremos que producir alimentos de altísima calidad. Entonces, hay muchísimos sectores dinámicos en la Argentina que ya se despertaron. Déjame tomar el tema de la deuda, porque yo sé que es un tema espinoso que para mí no se ha explicado suficientemente ni bien. La toma de deuda real, el aumento de la deuda del año, de toda la gestión Cambiemos, es 35.000 millones de dólares. Dicho así, parece mucho. Ahora, son 35.000 millones de dólares de deuda con el banco y 25.000 millones de dólares más que hay en las reservas. Hay un aumento de las reservas de 25.000 millones de dólares por lo menos, porque los 25.000 que había dejado el kirchnerismo eran todo papel picado. Pero vamos a dársela por buena. Las reservas están en 50.000. Eso es como si vos te endeudás con el banco, le sacaste 35.000, pero 25.000 van al colchón. Y además, de los 35.000 que te endeudaste, 3 de cada 4 son para pagar deuda del gobierno anterior. Entonces, la respuesta más fácil a todo eso es que la tasa que paga la Argentina por endeudarse es cada vez menor. Entonces, de esos 3 pesos que vos estás endeudándote, no son para tomar deuda para gastar, son tomar deuda para pagar deuda anterior. La deuda anterior, ¿a cuánto estaba? A tasas mucho más altas. Muchos economistas ortodoxos están diciendo que la deuda se está utilizando en gastos corrientes. No eso, a ver, un cuarto, sí. Y se está utilizando porque ¿cuál era la alternativa a eso? La alternativa... Emitir.
Inflación. Bueno, por eso, las alternativas eran muy fáciles. El gobierno, digo, porque le dicen gobierno neoliberal. A ver, cuando empezó este gobierno tenía un déficit del 7%. Las veces que la Argentina superó un déficit... En el prospecto del bono de 100 años hablaba de un déficit del 2%. Podés terminar. No es del 7. Es del 7. La deuda, el déficit era del 7%. El déficit total. No el déficit primario, el déficit completo. La Argentina pasó esos límites con el Rodrigazo, primera cosa, con la tablita de Martínez de Oz y terminamos en la Guerra de Malvinas, con la hiperinflación y en el 2001. Entonces, ¿qué tenía que hacer el gobierno? O hacía un recorte del gasto monstruoso, como piden los economistas liberales, y empezaba a echar gente a la calle y empezaba a bajar salarios. No. La otra era financiarlo con emisión, inflación, pobreza, economía insustentable. Y la otra era pedir a los mercados provisoriamente por 1 o 2 años hasta que la economía arrancara. Eso fue lo que se hizo. La crítica ahora de los ortodoxos es que el déficit aumentó en estos años de gestión. No, está bajando y el gobierno está cumpliendo con todos sus objetivos de déficit. Es más, los está sobrecumpliendo. Así que eso no es así. Realmente, y demuestra que venga una crítica de ese lado, demuestra que el gobierno lo último que quiere es hacer un ajuste salvaje. No, lo que empiezan a decir es que, bueno, que los servicios de la deuda empiezan te voy a contestar comerse así. una parte. Es raro lo que dicen los economistas ultraliberales. Porque para ellos el Dios es el mercado el que sabe todo. Resulta, si la situación está empeorando y se está haciendo insostenible, ¿cómo es que nos prestan cada vez a tasas más bajas? ¿Vos sabés cuál es la tasa que paga Argentina media por la deuda? 4,75. ¿Sabés cuánto le pagó Cristina Chávez? 15% en dólares anuales. Y ahora está en 4,75% y está bajando. Es decir, los mercados le prestan a la Argentina a una tasa cada vez menor. Y los economistas neoliberales dicen, Fernando, el bono los a 100 mercados años se pagó equivocan. una tasa del 8. Sí, Juan, ¿cómo? Es raro. El bono a 100 años pagó una tasa del 8 y el prospecto decía claramente que el déficit del 2015 era de 2 puntos y hoy tenemos un déficit de 4,3 y creciendo. Esa es la realidad. No lo digo yo, lo dice el prospecto del bono de deuda a 100 años que pagó una tasa del 8. Pero más allá de eso, vos ves una economía, Fernando, creciente. Yo te pregunto, ¿cómo ves una economía creciente con el tarjetazo del 50% del Banco Provincia, con estos préstamos para los sectores más vulnerables? Si hay una economía creciente, ¿cómo explicás la cola que había en los supermercados para pagar con la tarjeta al Banco Provincia? ¿Y cómo explicás que hoy, por decreto, se lancen 50.000 millones de pesos para que haya créditos en los sectores más débiles, como los que tienen asignación universal por hijo, como los que tienen pensiones? Y también cómo explicás el aumento de obra pública, o sea, el excesivo gasto público, si la economía está tan bien. Pareces expert. No, es la realidad, Fernando. Yo ahora te corre por derecha, bueno. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Te corren de los dos lados. Entonces, pero ¿a vos te parece mal que el gobierno... No, yo no te digo que el gobierno hace eso porque la economía no está bien. Vos decís que la economía brilla. Decís que el consumo crece, que la economía está bien. ¿Y por qué hacen eso entonces? Entonces no será así. Me parece que tu escenario de que el consumo crece, que la economía está bien, que el déficit está bajando, creo que no es real. Y creo que el real es el otro, porque si no el gobierno no haría lo que está haciendo. Mirá, te contesto muy fácil. Primero, yo no dije eso que vos decís. No dije que la economía brilla. Estoy diciendo que la economía, después de un año muy difícil... pensé escuchar eso, perdón. Pues, si me dejás hablar, por ahí te puedo explicar lo que escuché digo. mal. Sí, evidentemente escuchaste mal. Dije que el 2016 fue un año muy difícil, que se esperaba una recuperación antes, y no sucedió, que recién ahora está llegando, pero que esa recuperación es real. Es lenta, es pequeña, no es un boom, por suerte, pero es real y es sustentable. Eso fue lo que dije. Segundo, la preocupación del gobierno, que vos me alegro que destaques por los sectores más pobres y más desvalidos, es de siempre. Dijeron que íbamos a sacar la asignación universal por hijo, se aumentó en 290.000. Dijeron que iban a volar todos los planes trabajar, están ahí, hay un plan de emergencia para que en 3 años haya 30.000 millones de pesos más para cubrir una emergencia social que este gobierno heredó del anterior. Dijeron también que los jubilados no sé qué cosa, salió la ley de reparación histórica, más de 1 millón de jubilados ya se acogieron y van a ser más de 2 millones. Entonces, el gobierno eso lo ha hecho no ahora y por razones electorales, como ustedes saben, lo ha hecho siempre, de entrada. Es por eso, es por esa razón que por primera vez en mucho tiempo en la Argentina salimos de una trampa como era el cepo cambiario y el default, se bajó la inflación y no hubo ni aumento de la pobreza ni de desocupación. La situación no mejoró, la situación es preocupante, estamos de acuerdo, pero estamos mejorando sobre bases sustentables en el largo plazo. Esteban. Iglesias, Pinedo en las últimas horas dijo que había un creciente
Antiperonismo, estas palabras usó y dijo que estaba incluso preocupado por esto. Dos preguntas en una. Por un lado, ¿opina lo mismo, que hay un creciente antiperonismo? Y por otro lado, de ser así, ¿lo pone contento o no esta situación? Mirá, yo creo que hay que distinguir entre el pueblo peronista y la dirigencia peronista, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el saldo del peronismo es muy negativo, lo he escrito así y no tengo ningún motivo para... Pero entiendo también que, mirá, recién me crucé en el pasillo con otro que va en la lista de candidatos de Cambiemos y que fue mi compañero en la coalición cívica, el Toti Flores. Toti Flores me hizo inclusive una broma, me dijo, a mí Iglesias es el único que me deja que le diga compañero. Y yo he trabajado muy bien con Toti Flores y he trabajado muy bien con Gerardo Contegán. Una cosa es el pueblo peronista y la gente como Toti que cree que el peronismo fue una buena cosa. Yo no estoy de acuerdo, pero puedo trabajar con el Toti. Ahora, el peronismo, en vez de, la dirigencia peronista, la verdad que la dirigencia peronista prometió combatir a la oligarquía y se transformó en la peor de todas las oligarquías. Y si no, dense una vuelta por La Matanza o dense una vuelta por el conurbano y fíjense cómo vive la gente después de 12 años donde estos señores decían que tiraban manteca al techo. Hablando de La Matanza, a ver si podemos tenerlo, porque hoy Macri estuvo justamente en La Matanza y habló y después se trenzó una polémica porque quien le contestó fue la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que dijo, sí, muy lindo el Metrobús, pero me deben plata. Dijo Magario, le dice, hablé personalmente con Macri que me deben 1.300 millones de pesos de obras que terminamos pagando nosotros y en la provincia me debe otros 700 millones de pesos, con lo cual empieza a haber también como un tironeo por la chequera, ¿no? De esta cosa de la plata la tiene el Poder Ejecutivo, la tiene la provincia, no se la da quien quiere, pero mejor veamos qué dijo Macri y luego qué dijo Magario. La transformación es importante y que no hay ninguna transformación que no sea importante, porque cada cambio, por más pequeño que sea, le cambia la vida a miles o a decenas de miles. Pero también entendemos que este cambio todavía no llegó a todos los argentinos. Pero quiero decirles que con la gobernadora, con todo el equipo, con el equipo de transporte en este caso y con todos los que integran nuestro gobierno, nos levantamos todos los días pensando qué cosa más podemos hacer para acelerar ese cambio. Pero los cambios llevan su tiempo. Pero hay cosas que ya hemos logrado y esas nos tienen que renovar en la esperanza. La verdad que estamos contentos. Este centro de transbordo lo habíamos soñado los matanceros. Sabíamos que el nudo es acá, el 29, porque convergen todos los transportes. Bueno, estamos contentos de verlo, la conexión con el tren, la llegada de todos los colectivos acá. Esto organiza muchísimo y organiza muchísimo el transporte de nuestra zona. Nos falta aún llegar a los barrios hacia adentro. Y fundamentalmente quiero contarles, porque la verdad que tuve la oportunidad de charlar 2 segundos con el presidente de la Nación, le he pedido que la deuda que tienen con La Matanza, deuda en plata, deuda económica, deuda que no nos han pagado y que vengo reclamando hace ya más de 18 meses, por favor lo trate él especialmente. A La Matanza se le deben 1.300 millones de pesos que ha invertido nuestro distrito, que es plata municipal y que es plata que tenía que poner la Nación. Lo mismo me sucede y nos sucede a todo el pueblo de La Matanza con 700 millones que adeuda la provincia de Buenos Aires, la gobernadora. ¿Regreso de la chequera tirana esto? Mirá, primero, esa señora Magario es la que con el Metrobús puso obra Magario, Metrobús. Así que yo no le creo nada. Y con respecto a la chequera, es justamente lo contrario. Cristina, la gran federalista, la que se preocupaba por el interior, le quitó a las provincias la plata del ANSES y no se la dio. Este gobierno fue el que le restituyó toda la plata. Falló la Corte. Falló la Corte en la transición justo. No. Falló la Corte. Sí, no es cierto. Falló la Corte, Cristina dijo, sí, les doy, total pagaba Macri. No es cierto. Picardía de todos lados. No, la Corte falló. Después una negociación de Frigerio. Rolando, escúchame a mí que yo tengo el dato justo. La Corte falló sobre 3 provincias que hicieron juicio. Sí. 3. Y quedaba abierto para todas. Jurisprudencia. Sí, bueno, pero imagínate con la señora cómo hubiera hecho. A los jubilados que se estaban muriendo le rebotaban el juicio para que se murieran y no tener que pagarle, imagínate a las provincias. La metés en la Corte, la haces larga, apelás. Este gobierno dijo, muy bien,
así todo junto no lo podemos pagar, se sentó con todos los gobernadores, mayoría peronista, y les dijo, bueno, vamos a pagar así, esto les parece razonable, y se firmó un acuerdo con todas las provincias, y el fallo de la Corte era por 3. Así que lo que hemos tenido, el látigo, la chequera usada como látigo, la tuvimos por 12 años. Ahora tenemos una cosa completamente distinta. Me extraña la señora Magario, pero no le creo a la señora Magario, la verdad que no le creo nada. Ahí lo tenemos a Esteban, que quiere más preguntas. Iglesias, la gobernadora Vidal sacó un plan de bacheo impresionante a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. No hay ningún tipo de duda de esto, es objetivo. Ahora, ¿son discriminados los intendentes del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, sí o no? No, desde luego que no, desde luego que no. Mirá, aparte, sería imposible. Iglesias, en el último, entre los 20 del último plan, 16 son de Cambiemos. Es un dato objetivo que le estoy dando. A ver, ¿cómo es eso? Se sacaron 20 municipios. Es que había muchos pozos acumulados. 20 municipios se eligieron. Los 16, de 20, 16 son de Cambiemos. Mira, desconozco ese dato, prometo revisarlo. La verdad, no es la política general, puede haber alguna... Ahora, la verdad es que lo que se está haciendo es muy grande. Por ejemplo... No hay duda de eso, ¿eh? No hay duda de eso. Lo que se está haciendo es muy grande. Se está haciendo, a ver, llevarle agua y cloacas a 9 millones de argentinos es un plan enorme. Y ahí, ¿qué discriminación puede haber? Están haciendo una enorme toma en el Dock Sud y un canal que va a atravesar toda la provincia no, todo el conurbano, y le van a dar, digo, eso es un punto para mí central. Calles pavimentadas, vos decís que hay una discriminación, le voy a dar un vistazo, pero la verdad es que no es realmente no es un gobierno. Lo dicen los intendentes en realidad también, ¿eh? No es que lo digo yo, lo dicen muchos intendentes también. Puede ser, mira, qué sé yo, los intendentes también pertenecen a algunos partidos, tienen sus intereses políticos, etcétera. La verdad es que me parece que el ejemplo de las provincias es muy claro y no hay ninguna intención de este gobierno de discriminar. Además, es muy claro porque muchos se asombraron de que durante el primer año se aprobaran tantas leyes. Yo no creo que los diputados o los senadores que tienen una relación muy directa con los gobernadores se hubieran prestado a votarle nada a Cambiemos si no hubiera habido lo que hay, un trato con las provincias muy diferente. Yo estuve hace poco en Corrientes para dar una conferencia y estuve hablando con el muchacho que se encarga, el muchacho digo porque yo ya estoy veterano, pero el secretario que está con el tema del Plan Belgrano. Y me contaba el atraso enorme, lo contaba también Colombia el otro día en una conferencia, el atraso enorme que tiene Corrientes porque la discriminaron por 12 años, no le dieron nada. Y hoy se está haciendo el puente que cruza con Resistencia, se está haciendo que está colapsado y que todos los días hay accidentes, se está haciendo un nuevo puente, toda la ruta 12 va a pasar a ser una autovía. Esa es una noticia enorme para toda la provincia. Las que eran las rutas de la muerte, donde morían 8.000 argentinos por año, la mitad en la provincia de Buenos Aires, ahora van a ser autovías, autovías para la producción y autovías para que, así como tenemos sectores productivos avanzados que ayudan al país creciendo y exportando, también haya una infraestructura avanzada. Sí, porque ahí además hay que recordar que había una parte de la plata que uno paga al cargar el tanque, que era para construcción de autopista y que después se perdió en rentas generales. Sí, bueno, la infraestructura no hace falta. Mirá, yo no quiero hacerme publicidad, pero va a salir un nuevo libro, analizo la parte de infraestructura con los informes internacionales que hay. Resulta que en Argentina, en estos 12 años, la única infraestructura que mejoró relativamente es la que estaba en manos privadas, que eran las telefónicas y toda la parte de comunicaciones, cable y todo ese tipo de cosas. Sí, los trenes andan cada día más lentos. Los trenes, bueno, los trenes, un desastre terminado en 11. Las autopistas se caen a pedazos, récord de muertos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde mueren más o menos la mitad. Tomá el caso de las inundaciones, ¿no? Mirá los problemas que hay de inundaciones. Buenos Aires, la capital federal, tenía un problema muy fuerte de inundaciones y el gobierno no hizo promesas baratas. Dijo, esto por 2 años no se puede solucionar. Hay que entubar el Maldonado y va a mejorar mucho. Se entubó y mejoró mucho. Y ahora se cierra, este año se cierra el otro arroyo, el Vega, que todavía hay algunos problemas, y se termina o no se inunda más la capital. Y eso para mí es un centro de la política de este gobierno, que no vino a que los porteños o los de clase media o clase media alta tengamos más. Vino a que las condiciones de vida de las que disfrutamos en la capital
por ejemplo, se extiendan al conurbano, que entre el Metrobús, que llegue el agua y las cloacas, y que el Plan Belgrano para el norte. Ese es el proyecto central de Cambiemos. Ahora, ya que estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, voy a aprovechar para presentar a Raúl Sandoval, es de Red Solidaria y Frío Cero, para preguntarle qué está pasando. Hoy se conocieron estadísticas de un aumento de gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 23%. ¿Qué es lo que sabés vos de cómo se viene, cómo se va a enfrentar la noche más fría del año? Buenas noches, gracias por la invitación. Mirá, vengo de Plaza de Mayo. Estamos con una oficina que se llama justamente la Oficina del Frío Cero. Nosotros estamos desde el 21 de marzo ahí, todo lo que es otoño-invierno, los 6 meses estamos de manera continua y estamos de 19 a 21 a 30 horas con esa oficina abierta. Ahí, tanto como voluntarios como gente que está en esta situación, nos encontramos. Básicamente compartimos la mesa con todo lo que eso significa. Es un invierno difícil, con bajas temperaturas. Y es una noche temible, ¿eh? Estamos con la noche de ayer, estuvimos con Juan Carr recorriendo la ciudad y parte de la provincia también. Lo solemos hacer cuando llegan estas noches de mucho frío. Lo que solemos hacer es llamar la atención hacia la comunidad, desde la comunidad misma, la Red Solidaria. Sí, yo leía hoy los tuits de Juan Carr diciendo, bueno, que con este nivel de frío es peligroso quedarse en la calle y dormir en la calle. Es peligroso, peligro de muerte, digo, no que te vas a resfriar solamente. Entre las 23 y las 3 horas de la mañana son los momentos más difíciles donde podemos tener una pérdida de alguna de estas personas por hipotermia. Entonces, en ese momento lo que le decimos a la comunidad es, hay teléfonos habilitados tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires y en cada una de las ciudades importantes del país hay teléfonos habilitados gubernamentales para que nos comprometamos y llamemos. ¿Qué es comprometernos? Dar aviso de que hay una persona en situación de riesgo que está durmiendo en la calle. Ahí... Si tuvieras que hacer un perfil, ¿quién es la gente que está en la calle hoy? No, Las es historias que es vas muy viendo. difícil. Hoy los números oficiales estamos hablando de 1.066 personas y cada una Por es una eso, historia distinta. correte del número. Lo que Historias. nosotros nos dicen, bueno, hay gente que tiene problemas psiquiátricos, hay gente que quedó fuera del sistema, hay gente... Bueno, pero cada uno de nosotros tenemos en nuestra familia amigos que tienen ese tipo de problemas y no están en la calle. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, ¿cómo hacemos y damos contención para que esa persona dé vuelta esa situación y lo podamos acompañar? También te digo, todos estos encuentros, la mesa, las rondas nocturnas que hacemos recorriendo la ciudad y la provincia, y en Córdoba y en Rosario, son excusas para acercarse a la gente, conocer esa historia y tratar de revertirlo. Junto con los gobiernos, saben, 22 años de Red Solidaria, tenemos relación con todos. ¿Cómo se interviene adecuadamente para sacar a alguien de la calle? ¿Qué opinas vos? Es complejo, es muy complejo porque cada historia es distinta. Tiene que haber, obviamente... ¿Qué funciona más, el Estado o una ONG? Tienen que trabajar en conjunto, creo que es la solución, pero obviamente podemos discutirlo un montón de maneras y lo estamos haciendo. Hay un montón de tiempo y organizaciones. Te digo, cifras. 2007, el año aquel que nevó en la ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires, tuvimos 69 muertes en todo el país por hipotermia. El año pasado tuvimos 11 muertes. Eso es un trabajo en conjunto de los gobiernos que han estado y que están, y también la sociedad comprometida, como te digo, saliendo a recorrer con más de 500 voluntarios en todo el país que se comprometen y están dando, que participan en cada uno, en su parroquia, con un club, con lo que sea, con la Red Solidaria o con un montón de organizaciones que salen. Eso lo hicimos entre todos, lo dimos vuelta. Cada una de esas muertes es una tragedia. Tuvimos 11 el año pasado, queremos evitar. Hoy amanecimos en esta semana de mucho frío y temperaturas bajo cero en muchos lugares del país con 2 muertes, una en Rafaela y una en Mar del Plata. Sí, nos falta más, pero lo que decimos es eso, comprometerse, llamar, dar aviso y nosotros tratamos de, además, encontrarnos y salir para asistir en conjunto con los gobiernos. Hoy es una noche de urgencias, por eso. Pero quiero volver acá, Fernando Iglesias. ¿Hay una decisión estratégica general de Cambiemos de polarizar con Cristina? Mirá, yo creo que es absurdo. A vos te queda bien el traje, pero digo, ¿hay una estrategia o depende de cada candidato? Pero es absurdo eso. En realidad, cuando se habla en el equipo de campaña, en general lo que menos se busca es hablar del pasado. En realidad a mí me retan por hablar demasiado del pasado porque yo tengo esa tentación. Hablemos del futuro, hablemos de las cosas que se han conseguido, que no son muchas, no es para hacer una fiesta, pero se evitó un gran colapso. Cristina también ahora no quiere hablar del pasado y busca el contingente de los perdidos, de los que perdieron. Pero ¿cómo podría el gobierno? Aparte, el tema de Cristina, yo creo que la emergencia de la candidatura de Cristina es la demostración del fracaso. El otro día lo decía Solá, me causó mucha gracia a Felipe Solá diciendo,
vuelve Cristina porque el gobierno fracasó. No, Solá, la verdad que vuelve Cristina porque el peronismo, que siempre promete renovarse, nunca se renueva. Entonces los Bueno, pero ahí hay un truco dialéctico tuyo, porque el A ver. peronismo es un continente con muchos enorme, países. sí. Mirá los candidatos que tienen. Tienen Cristina, que era la presidenta del gobierno de Cristina, Massa, que era el jefe de gabinete, 7 años funcionario de Cristina, Bueno, y está Randazzo, rompió la política, es algo dinámico. Y Randazzo, que era el ministro de Transporte hasta el último día, No, que ahora no estamos dice, en un país de dice que no era fundamentalismo. kirchner. Está bien, pero Randazzo dice que no es kirchnerista. Está bien, pero no estamos en Digo, un país de fundamentalismo. No, de fundamentalismo. La gente rompe, va, viene, cambia opinión. Está perfecto. Ahora, la verdad es que si quienes hablan de renovación presentan las ideas de siempre, con la gente de siempre, sobre todo después de un gobierno con estos niveles de corrupción, la verdad que es razonable que Cristina haya dicho, si Bueno, se presenta... en el 2013 si no, se no presentan pensaban lo mismo de esto- Massa si fueron juntos con Massa en la Sí, provincia. no, yo no fui nadie, Del no fui, PRO. no fui con nadie. Ahora, es razonable que Cristina haya pensado, si los candidatos son los que eran mis ministros, me presento yo también. Me parece que hay una incapacidad del peronismo de cumplir lo que los que no somos peronistas, que somos muy críticos, como yo, esperamos de una vez. Que de una vez tengan ideas nuevas, candidatos nuevos y se transformen en un partido republicano. Hasta ahora, me parece que la emergencia de Cristina, de nuevo, como principal figura del peronismo, demuestra un fracaso que no es del gobierno, es del propio peronismo. A ver, Trebuch. Iglesias, lo sé, un tipo políticamente incorrecto en un montón de cosas. ¿Y por qué no Ya te- rupturista? ya perdiste. No me va la pregunta, por favor. bueno, si Cristina ya te va presa, apretaron. si Cristina va presa, ¿descorcha un champagne, sí o no? No, la verdad es que no. Por un lado me voy a sentir, entre comillas, realizado porque fue muy difícil en el 2008 presentar una denuncia acusando a un gobierno que parecía que no iba a terminar nunca por asociación ilícita, porque uno sabe las consecuencias de eso, las consecuencias que eso podía tener. Así que una parte mía se va a sentir muy, no sé si contenta, satisfecho de haber cumplido un deber que para eso me votaron como diputado. Otra parte mía se va a sentir muy triste, porque la verdad que ver presa a una presidenta de la Nación después de todo lo que pasó y después de... Realmente eso no creo que a nadie le pueda causar Ahora, alegría. quiero volver a Me eso. va a causar tristeza por pensar la oportunidad que nos perdimos. Tuvimos la soja a 470 por 12 años, pudimos haber hecho tantas cosas y terminamos con un tercio Un de la poquito de pan población dulce en la no corta tampoco. ¿Cómo? Un poquito de pan dulce no, No, corta nada, tampoco. nada. Para Créeme festejar, que ¿no? no. Quiero volver Créeme que a no. esa cuestión de la denuncia por asociación ilícita. Una cosa es una denuncia política y otra cosa es que eso puede ser comprobable con todos los estándares que requiere un juicio penal. Sí. Digo, ha habido cantidad de denuncias en la Argentina que no han terminado en condena penal y no por Casi eso todas, quedaron como digo, el pacto todas. Roca-Runciman, podemos hacer una historia. No, pero acá no pero hay... no todas terminan en No, con uno una puede- comprobación penal porque hace falta un estándar de calidad probatorio mucho mayor. Bueno, nosotros creo que, la calidad probatoria se ha probado en que todas las cosas que nosotros afirmamos en el 2008, cuando nos dijeron apocalípticos, ¿verdad? Se han comprobado a lo largo del tiempo y la verdad que nos quedamos cortos. No es que estábamos exagerando en el 2008, es que nos habíamos quedado cortos a medida que... y además, la que llevaba eso, que es otra compañera que forma parte de la lista ahora de Vamos Juntos en la Ciudad, de Cambiemos, que es Paula Oliveto, permanentemente durante todo este periodo, no es que se presentó la denuncia y nos quedamos cruzados, siempre se fue actualizando con los nuevos datos que aparecían, con los nuevos indicios. Después tiene que haber una función que no puede cumplir un privado, que es el de juez. Un privado, yo no puedo ir a allanar una oficina, pero puedo... ¿Qué pasa si los datos de Odebrecht muestran que hay funcionarios del kirchnerismo que cobraban coima y empresarios allegados a este gobierno que garpaban la coima? Todos presos. ¿De qué te disfrazas? No, yo no me disfrazo de nada, Para empezar, los empresarios allegados es una expresión bastante... A ver, hubo 35 millones de dólares que entraron en la Argentina para garantizarle negocios a Odebrecht durante el periodo kirchnerista. Así que, ¿quién le agarró esa plata? Ya sabemos quién fue. O sea, eso es la coima. Sí, y los que pagaron... Lo que pasa es que esas la coima, siempre, desde el caso IBM Banco Que Nación los para acá investigue- sabemos que la coima se paga para que rinda mucho más en sobreprecios. Que los investiguen, que lo demuestren y que vayan presos. Quien sea. Este gobierno tiene un gran orgullo que por primera vez en mucho tiempo se investiga a los funcionarios mientras están en funciones. Eso no pasaba. Entraba la denuncia como la nuestra en el 2008 y dormía el sueño de los justos hasta que vino el cambio de gobierno. Ahora avanzan las denuncias, se prueban o no se prueban, lo que sea. Los que son corruptos tienen que ir presos, sean del gobierno que sean, porque necesitamos un país con transparencia,
simplemente para eso, para que ese 40% que bajó el kilómetro de ruta y que se la llevaban los muchachos esté puesto en lo que la gente necesita, rutas, cloacas, mejor nivel de vida. Ahí lo tengo, Juan Enrique, tiene otra placa. Fernando, yo soy nostálgico, ¿no? Me gusta también hablar del pasado porque por ahí el día de hoy los trabajadores no la pasan bien. Y acá lo tengo a Homero muy preocupado por lo que sucede con el empleo. Y te voy a mostrar datos oficiales, porque estos son datos del SIPA, del Sistema Integrado de Pensiones. Sí. Datos oficiales muestran claramente, este es el empleo privado, 2005, 2006, 2007, mirá cómo crecía, en millones. Por eso yo te escuchaba decir que el gobierno anterior no creó empleo. Yo no voy a defender al gobierno anterior, no me interesa. Estos son datos oficiales, cómo crece el empleo hasta el año 2015, que luego tuvimos un golpe muy fuerte y todavía seguimos abajo en 52.871. Ahí te voy a actualizar porque esta ya es una discusión de borracho que tenemos con Juan Enrique, donde le digo, bueno, tampoco se cayó para tanto. Bueno, pero el empleo bajó, privado registrado muestra que hay 4 no registrados informales que están Y desocupados. con esto que decimos siempre, el monotributo. Mira, yo no sé de dónde sacabas los números. No, pero estos son datos oficiales. Claro, son Fernando, datos oficiales, SIPA. no me digas, porque yo los datos oficiales... Chequealo ahora. Los datos oficiales, yo te acabo de decir, que acabo de entregar mi nuevo libro, donde tomo todo esto... O sea, tus libros son los oficiales. Sí, bueno, la Bueno, está bien, listo. Ya SIPA, está. vos dijiste el SIPA, el sistema integrado, bueno, perfecto, a mí da completamente distinto. Y para escribir un libro lo podés consultar Pero también estos me datos escuchá- oficiales, ¿no? No pensar lo que a vos se te ocurre escribir, lo digo yo, ¿no? Bueno, vos podías ser un poquitito más respetuoso. No, porque yo te trato con digo, respeto. porque estos son datos oficiales. Bueno, vos, no son vos datos... ponés en duda los datos que yo te traigo, yo que te lo podés propongo, consultar. vengo la semana que viene, el mismo día, a la misma hora, y venimos con el los gráfico datos. sacado Es de que ahí. este es un problema No hay ningún enloquecedor. problema. Antes no teníamos Hace estadísticas. 9 meses, ese es un punto. Antes no teníamos ¿viste? estadísticas. Ahora tenemos estadísticas, pero tampoco Claro. nos ponemos de acuerdo con la Claro. interpretación de la estadística. Pero no hay una interpretación. Hay 9 meses de crecimiento del empleo privado consecutivos. Y la verdad es que durante el último periodo de Cristina iba para abajo y lo compensaban permanentemente subiendo el empleo estatal. Acá lo tengo. Obviamente. tenemos empleo Es público. verdad. Tampoco... Estos son datos, insisto, son datos del CIPA, Fernando, no te voy a engañar con Bueno. datos. Rolando no me dejaría. Mirá lo que son Dispuesto los datos a venir cuando diciembre de quieras. 2015, fíjate lo que sucedió con el empleo público, cayó, luego remontó, digamos que cambiamos la gente, diría yo, por ahí no. Bueno, y fíjate cómo siguió. Ahora, a diciembre del 16 teníamos 3.160.000 personas en el empleo público. Es mucho, es poco, bueno, es lo que había. Y fíjate cómo ahora se redujo y ahora estamos en abril y empieza nuevamente a repuntar. Pareciera ser una tendencia política. Insisto, ¿no? Pueden gustar, pueden no gustar. Esto es lo que hay, son los datos oficiales. Fer. Bueno, yo vengo la semana que viene, entramos juntos a la página y si la producción quiere hacerlo... No me hagan un embole, ¿eh? Me No, van a hacer no. algo divertido, porque si no... Nada, pero ningún problema. Yo los invito a entrar, que entren. Es más simple. Cualquiera puede googlear, es INDEC. No, ponemos Gobar. la página ahí, ponemos la página ahí en vivo. Claro, lo podés poner ahí en vivo. Entrás, la abrís y te fijás. La verdad que los datos que vos tenés, no sé de qué SIPA lo sacaste, el de Moreno Bueno, probablemente. Insisto, yo leí tu libro. Pongo en juicio, en tela de juicio, los datos que pones Bueno, en el libro. hacemos semana que viene, salimos de duda, Néstor. A ver, independientemente del fárrago de números y la discrepancia de los números, usted nota, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, que esos datos positivos de lo que habla, de los que describe en su diagnóstico, en la realidad que usted está describiendo, se palpan, nota la respuesta, la llegada. No, yo no de dije esos eso. Además, no dije eso. No, Lo no, que pues le dije- pregunto, no No, dije yo lo que digo había esto. dicho. Yo digo, hubo que salir de una situación que llevaba a un caos como el que se solucionó, según Rolando. Dualde lo solucionó con 50% más de pobreza. Bueno, eso es lo que este gobierno no quiso hacer. Yo dije, no me hagas Bueno, esa. vos me No. haces la misma. Yo entonces. dije que es el costo del cambio de modelo. Bueno. Cuando cambian los modelos, siempre... Sí, bueno, pero uno cambió con un costo de aumento de la pobreza de 2001 a 2002 del 50%, que es es decir, en países que no tienen a Dualde como presidente, lo voy a decir en forma amable, pasa cuando hay terremotos, tsunami o guerra civil. Perdón, había Ahora, la ministra de aquella época era Patricia Burrich. No, señor. En el año 2002 no era Patricia Bullrich, era Camaño. Antes estaba Patricia Burrich Sí. y el desempleo se había disparado al 19 en la alianza. El desempleo llegó... Se había ido al 16 en la Sí. crisis del tequila, había Sí. bajado un poquito en el 97 y después en la alianza se Así dispara al es. 19. La alianza fue un gobierno pésimo, pero el desempleo llegó a 18,5. Lo agarraron los muchachos que ahora dan recomendaciones y lo llevaron en 6 meses al 21,5%. Gobierno de Dualde, con Camaño y todo el equipo de Massa, económico de Massa, Piñanelli, Camaño,
todos ahí, lo llevaron al 21,5%, que es todavía el récord histórico nacional. Pero después te diría que después vino la baña y están los superávit gemelos, Sí, que claro. que lo ponen sobre la mesa. Sí, claro, cómo no. Con 50% más de pobreza, cualquiera hace arrancar un país. Ahora, este gobierno lo que quiso y lo que logró, con la colaboración de todos, porque todos lo pasamos, fue evitar salir de un modelo a otro modelo con un shock que pagaran los más pobres. Entonces, es cierto, vos me preguntabas por el dato de pobreza o de desocupación. No, si básicamente, independientemente de pobreza o de educación, si los sectores más vulnerables... No, los claro viven que en el no. A conurbano, ver, tuvimos un primer semestre, el 2016, muy difícil y desde entonces hasta ahora la economía viene levantando muy de a poquito y muy lentamente. en esa mejora paulatina, Mirá, ¿usted cree que se percibe? Mira, te doy dos ejemplos. En ese primer semestre aumentó la pobreza en 500.000 de personas, dato oficial. En el siguiente, desde entonces hasta ahora, ese 500.000 de personas que habían caído en la pobreza salió. Eso se nota. Y ahí te voy a dar otro dato que es importante. La población económicamente activa, es decir, las personas o que tienen trabajo o que buscan trabajo. En la última estadística, donde sube la desocupación, hay 81.000 personas que no tenían trabajo y salieron a buscar trabajo. Y eso es una noticia de que están viendo una economía que dentro de todas las dificultades que hay empieza a moverse y por lo tanto tienen esperanza de conseguirlo. Vamos a ver cómo... Es una buena noticia eso, no es para tirar manteca al techo, pero de a poquitito, la gente yo creo que va a sentir esto, que cada mes va a estar un poquito mejor que el mes anterior y cada año un poquito mejor que el año anterior, por un largo periodo de tiempo. No va a haber una fiesta de consumo y después 10 meses para pagar la tarjeta de crédito. Fernando, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Mientras tanto, muchachos, la campaña de las PASO se empieza a calentar. Estamos en Aedo por empezar a recorrer y saludar. Gracias. Ya estamos con los pantalones cortos, los botines, todo. Y Randazzo es la única persona sana que tenemos, es un chico que va a tener futuro. Más fuerza, porque hay un montón de gente difícil apoyando atrás. Vos tenés un ovario de... Recordemos que esto empezó con 2 pizzas en las tarifas y hoy termina con miles de restaurantes cerrados. Hay restaurantes que les va bien, hay restaurantes que les va peor. Es que la grieta es un verso. Hay un solo camino, que es Cristina Fernández, es la mujer de Dios. Y lo amo, lo amo. Los diputados de Cristina y de Macri se sentaron en el recinto y se votaron un aumento en un momento en el que a la gente la plata no le alcanza. Está emocionada, señora. Ay, sí, porque lo amo. La Tana es así. Lamentablemente hoy terminan apostando porque nos vaya mal. ¿Por qué? Porque quieren volver al poder. Claro, esto es la campaña, y la campaña ya se sabe, es una campaña que tendrá debate, discusiones, spot ridículo, lo habitual en las PASOs. Algunos dirán, ¿para qué tenemos las PASOs si casi no hay competencia interna? Otros dirán, bueno, las PASOs están previstas y al fin y al cabo son, aunque fueron inventadas por el kirchnerismo, son lo que permitieron que haya un presidente de otro color. Pero, señor Espósito, usted me ha dado hoy un dato interesante que puede alterar y convertir a estas PASOs en algo diferente, o por lo menos a lo que pase después de las PASO, que es la detención hoy del contador Víctor Manzanares, que no es cualquier hombre en el entorno de Cristina, y el fallo, porque vos te metiste en el fino del fallo de Bonadío. A ver, Manzanares no es cualquier hombre, bien lo decís. En su declaración en la causa, él reconoce que conocía a Néstor Kirchner desde 1977, hace 40 años. Kirchner era cliente del estudio de Manzanares, que a su vez lo había heredado de su padre. Entonces hay toda una secuencia. Incluso después fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Es decir, que hay una relación directa entre ambos. El fallo del juez Claudio Bonadío, que procesó a la expresidenta y que está apelado y todavía no fue confirmado por la Cámara, lo que dice básicamente es que él era el organizador de la asociación ilícita. Si es el organizador, por encima del organizador está el jefe. Y por encima de esa estructura, a quien el fallo identifica como jefe, es a Cristina Fernández de Kirchner. Es a ella a quien se indica como jefa. Si el Con lo contador... cual, además, imagínate si llega a haber una detención de alguno de los Kirchner en campaña, otra vez, el gobierno maneja la justicia, Bonadío trabaja para la justicia
y toda la cuestión de los tiempos electorales. Y es importante dejar en claro que lo que estamos diciendo es lo que pasa en la realidad, y esto no quiere decir ni que O sea, esté lo que pasa bien en el ni que esté expediente, mal. después Claro, lo interpretamos. claro. O sea, los abogados dicen que lo que está es solo lo que está en el expediente. Nosotros somos lo que por afuera interpretamos, pero los abogados dicen, mira, lo que está en el expediente. Y lo que está en el expediente, para eso lo tenemos a Néstor, que se tomó el trabajo de leerlo, es que el contador es un hombre que trabajaba por cuenta y orden de Cristina y la familia. Exactamente, que respondía a las órdenes que daba su jefe, que era quien lo contrataba por sus servicios. Eso es lo que dice el juez Claudio Bonadío, que es fundamental para determinar cómo sigue esta causa. El dinero que debería estar en una cuenta confiscada fue a parar a otra cuenta. Esa cuenta es de Sancho, el exgobernador, acabamos de contarlo. El tema es ¿a dónde terminaba ese dinero? Si Sancho agarraba ese dinero y se lo quedaba para él, lo cual no parece demasiado verosímil, si se lo quedaba para él, la historia terminó ahí. Ahora, si ese dinero era retirado de las cuentas y llegaba a otra cuenta o directamente en efectivo a alguien del entorno cercano a la expresidenta, entonces la cuestión se complica y se complica mucho. Porque lo que está diciendo el juez es intentaron manipular, entorpecer la investigación. ¿Lo hizo solo Manzanares? Bueno, es una decisión que tiene que tomar el juez Claudio Bonadío. Antes de eso, mañana, antes de que termine el día, va a tener que resolver si lo va a excarcelar o no a Manzanares. Hoy pidió la excarcelación. Parece difícil que alguien mande detener un día para excarcelar al día siguiente. Y cuando se habla de la polarización en la campaña electoral, tiene que ver con estas cosas. Digamos, cuando aparece un episodio de esto, el contador de Cristina preso, cosas que dice el fallo que dan como para pensar que en cualquier momento cae otro de estos muñecos, los movimientos mismos de la justicia instalan en la agenda electoral estos movimientos de polarización. El asunto es cómo separan lo que quieren zafar de la polarización. Florencia Casamiquela es candidata a senadora por cumplir el espacio de Florencio Randazzo. ¿Cómo hacen ustedes para zafar la polarización? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están a toda la mesa? Nosotros no creemos que exista una polarización. Nosotros entendemos y creemos que hay algunos interesados en hacerle creer a los argentinos que existen dos polos opuestos. Un gobierno de ricos y para ricos y el pasado. Esto para nosotros es falso. Los argentinos quieren, por supuesto, en estas elecciones plebiscitar, castigar las promesas incumplidas que ha hecho el gobierno a lo largo de estos 19 meses, pero fundamentalmente la sociedad argentina quiere mirar hacia adelante, y para mirar hacia adelante es que aparece nuestra propuesta No, pero todo el tiempo la justicia electoral. te trae hacia atrás, obliga a la gente de tu espacio a dar explicaciones que hacían ahí al lado de Cristina. Yo no veo cuando caminamos distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, el interior, el conurbano. Ciertamente no me hablan ni de López, ni del contador, ni de Calcaterra, ni de Panama Papers. Me hablan de otras realidades. Me hablan de que tienen que apagar las estufas a la noche porque hace frío y no llegan a pagar las facturas, que en el bolsillo no hay el dinero que tenían acostumbrados a tener. ¿Vos pensás que se está incubando un voto bronca? Yo pienso que a veces nos ponen un elefante adelante para no ver 100 elefantes que tenemos detrás y pretenden instalar una discusión que sin lugar a dudas hay que darla, es importante, hay que avanzar. La justicia tiene que avanzar rápida y efectivamente sobre los hechos de corrupción en la Argentina, pero no hay que dejar de discutir las realidades que afectan a los más de 40 millones de argentinos. Lo tengo aquí a Yamil Santoro, también precandidato al legislador porteño de Cambiemos. ¿Te imaginás es un tour de force en la campaña electoral? Digamos, si empieza a caer, a haber una seguidilla de detenciones en la causa de los sauces. A ver, una aclaración nomás. En esto no soy precandidato al final. No quedé en la lista. No quedé en la lista. Mira, pero, era nuestro deseo. Pero la te próxima, teníamos. 2019 tal vez. Te teníamos ahí en nuestro pollo. Se nos mancó el pingo. No importa, vamos a seguir compitiendo. Hay que llamar a Patricia Bullrich, me dijeron. Está mirando el programa. No, a ver, primero que nada me parece que judicializar una campaña electoral no le sirve a los argentinos. Pero es lo que pasa. No, a ver, la Es lo justicia que hay. actúa. Digo, actúa con sus tiempos que hemos criticado. Me vas a hacer llorar. Mira, me voy a conmover. Pero, a ver, quiero ser muy franco. Digo, Argentina tiene un problema estructural real, que las causas de corrupción, digo, menos del 5% llegan a sentencia, tardan más de 10 años. Digo, la justicia tarde no es justicia y no le sirve a los argentinos. Sea que termine sobreseída Cristina o termine condenada, creo que lo que los argentinos necesitamos son respuestas por parte de la justicia. No solamente para este caso, también para otros casos, digo,
como el del polaquito que vimos ayer, en el caso de la nata, y un montón de otros casos de notorio y público conocimiento. En ese sentido, preferiría no entrar a especular con el proceder de la justicia. Definitivamente hay que cambiar a la justicia. Pero son noticias que te cambian la agenda, te cambian el debate. Sí y no. Digo, creo que la gran agenda, y ahí coincidiendo un poco con Casamiquela, es si le estamos o no mejorando la calidad de vida de la gente. Y creo que en ese sentido el gobierno, por ejemplo, con la reparación histórica, con la ampliación de la UH, con el plan más ambicioso de obra pública de la historia de la Argentina reciente, siendo que tenemos déficit fiscal, heredamos una inflación del 40%, logramos salir de toda esa bomba que habían dejado y estamos logrando cumplir con todos esos, y los muchachos, con el mejor contexto económico internacional de la historia argentina, dejaron Eso es hipótesis contrafáctica. No, es un hecho objetivo. Dejaron 1 de cada 3 argentinos pobres, habiendo tenido la mejor oportunidad histórica de la Argentina. Entonces, la verdad, ahí te diría, tuvieron una y después le vino la crisis. Perdón, hecho mata relato. Lamentablemente, el kirchnerismo tuvo la mejor oportunidad histórica para generar un cambio real en la Argentina. Lamentablemente apostaron al corto plazo, apostaron al populismo electoralista, se fumaron la plata que tendrían que haber invertido en obra pública para generar crecimiento sustentable, y ahora nosotros tenemos el desafío de hacer todas las obras que ellos no hicieron y además cuidar el ingreso de la gente. Y estamos logrando las dos cosas. Obviamente no es fácil, no es inmediato, la recuperación recién ahora está empezando a arrancar, pero algo muy importante es, ya se está creciendo y se va a crecer el año que viene. Y si fuera así, ¿por qué y hay muchos, no soy yo solo, pero son muchos los analistas que están diciendo, bueno, en campaña el gobierno está optando por medidas casi kirchneristas de inyección de guita en el mercado? No, a ver, y esto hay que decirlo en términos concretos. Descuentos el del Banco Provincia, los préstamos a la gente de la UH. Lo del Banco Provincia se repite 4 días antes de las elecciones. El miércoles anterior a las elecciones va a ser nuevamente el descuento. Mira, primera cuestión concreta. Sí, no sé si hicieron negocio, porque la postal de la gente ahí... No, a ver, igual una cosa importante con el tema del Banco Provincia, porque se dijeron muchas inexactitudes. Por hacer 1 o 2 horas de cola, porque de hecho me tocó conocer familiares que fueron y aprovecharon la promoción. ¿Estás en la especulación? No, en la especulación no, digo... Estaba en la reventa, ya que estaba en la reventa. Y los economistas no me van a dejar mentir. ¿Cuánto es el sueldo promedio de los argentinos? 10.000 pesos. 10 lucas. Bien. ¿Cuánto es la promoción del Banco Ciudad? 3.000 pesos, 1.500. 3.000 pesos. O sea que en realidad, por hacer 2 horas de cola, tienen un 30% de aumento de salario real. No, 15, vos claro. también. No, porque es con las dos tarjetas lo puedes hacer. Sí, es verdad. O sea que en términos concretos, por 2 horas de laburo es como haber laburado una semana más. Pero el salario se lo podían haber aumentado con las paritarias, de otra manera, ¿no? O bajar los precios. Primero que las paritarias las pagan los empresarios y sabemos que están en una situación a los docentes no. En este caso eran empleados de la provincia. Claro, porque el Banco Provincia está bien, pero la inmensa mayoría se dio en La Plata, la inmensa mayoría son empleados públicos. ¿Sí? Y la única paritaria cerrada en tiempo y forma, dentro de todo, y muy amañada, es la de los docentes. Judicial está abierta, médico está abierta. Igual quiero ir a la cuestión general, y es, de todas las partes que están reactivando, la que más se está tratando de reactivar es el consumo. Digo, y los argentinos perdimos, sobre todo los trabajadores del sector privado, más o menos 3-4 puntos, 6 a nivel general de poder adquisitivo, y este año, más allá de estas medidas... Los informales un poquito más. Está bien, más allá de estas medidas se busca, o mejor dicho, se especula, y no lo del gobierno, sino también los analistas, que va a haber un recupero de más o menos un 3-4%. O sea que este año vamos a estar por lo menos recuperando la mitad de lo que se perdió. En la provincia, ¿quién ganó y quién perdió en términos económicos? Acá perdió la gente, yo los escucho y no entiendo en qué país viven, porque en la Argentina en la que yo vivo, en la que viven los 40 millones de argentinos, la realidad es que se consume menos pan, se consume menos leche, se consume menos carne. No conozco ninguna familia argentina que haya dejado de consumir leche para ahorrar en Levax. Lo que veo es que hay menos dinero en el bolsillo, que el almacenero tiene que cerrar o te tiene que echar un empleado, que el desempleo crece, que la conflictividad social sube y que además hay un gobierno que no se hace cargo de gobernar y que encima nos endeuda irresponsablemente a tasas que no existen a nivel mundial y además a un plazo de 100 años. Toman un diagnóstico esquizofrénico. Pero es que es la realidad en la que estamos viviendo. Dejaron 1 de cada 3 argentinos pobres y una inflación de las más altas por financiar el déficit. Un cuadro social que cada día se agudiza más, que es muy grave y que pareciera que la dirigencia política no toma dimensión de lo que están necesitando los argentinos. Nosotros necesitamos dirigentes que hablen... Randazzo hace 30 años forma parte de la dirigencia política argentina. Estuvo con Solá, estuvo con Scioli, estuvo con Cristina, con respeto. Seguramente si en las gestiones anteriores... Está bien, Patricia Burri de antes. Seguramente ella me dice la dirigencia política. Bueno, si en las gestiones anteriores hubiésemos tenido
más Randazos, muchas de estas situaciones no las tendríamos que estar discutiendo, porque Florencio Randazzo, en cada uno de los lugares que le tocó estar, transformó, llenó de luminosidad lugares del gobierno que eran oscuros. No dudó en cortar esos contratos inmorales que hacían que el DNI sea muy costoso y que además te tarden 8 o 9 meses en llegar. No dudó en arremeter con todo para reformar el sistema ferroviario, luego una tragedia como fue la de Once. Me parece que Randazzo es un ejemplo de gestión, es un hacedor, y ojalá en la política argentina aparezcan muchos Florencio Randazzo para cumplir con la gente, que es en definitiva para lo que está la política. ¿No te llama la atención que habiendo sido Randazzo ministro hasta el último día del gobierno de Cristina y estando todo el elenco que acompañó a Cristina sometido a proceso, imputado, investigado, Randazzo no tenga una sola causa penal? A mí me parece que tiene que ver con esto que estoy relatando, me parece que tiene que ver con que Florencio Randazzo se dedicó a gestionar y a honrar el lugar para el cual ha sido designado. Tiene que ver con esto. ¿Crees realmente eso? Indudablemente. Pongo un ejemplo bien práctico hablando del ser de luz Randazzo, que trajo luz a todos los lugares donde estuvo. ¿Se acuerdan que estuvo la promesa del tren a Mar del Plata y el tren en Rosario? ¿Y saben por qué no se concretó ese proyecto en el kirchnerismo? Porque adelantaron las cosas para llegar en las elecciones y lamentablemente como pusieron material de segunda y pusieron las cosas mal, se rompieron 55.000 durmientes. O sea que por la mala gestión de Randazzo, por fines electorales, los bonaerenses, los argentinos, tuvimos un servicio que no pudimos aprovechar, pagamos por algo que no pudimos aprovechar y ahora el gobierno vino, hizo la obra que Randazzo, el ser de luz, no logró hacer en tiempo y forma ni con calidad. Le voy a explicar al señor que se suspendió el servicio a Mar del Plata, no justamente por los durmientes que tenían faltas insignificantes, sino 55.000 rotos. El desmoronamiento de un puente y por la ineficiencia del Estado de haber demorado, o casualidad, hasta el momento de esta contienda electoral para poner en funcionamiento un servicio que Florencio Randazzo detectó en el mes de noviembre, antes que culminara su gestión, que además suspendió la contratación de quien tenía... ¿El problema no era el de los durmientes que se rompían? Lo conozco el tema, tiene razón lo que ella dice. ¿Sabés cuál es el tema? Randazzo debió denunciar a Scioli en ese momento. Esto lo debería hacer Scioli, esto era Ferrobaires, un coto de corrupción sin igual. Randazzo, pero como estaba en el mismo lugar, no lo hizo, en ese momento debería haber denunciado penalmente a Scioli y se cayó. Esto también es un dato. Tiene razón lo que dice yo, pero se está omitiendo esta circunstancia. Es un desastre lo de Ferrobaires, como también ahora, que tarde 7 horas también es un desastre. Ahora, indudablemente Florencio Randazzo estaba ahí para gestionar todo lo que estuvo a su alcance para poner en funcionamiento el tramo, lo hizo y además efectuó un planteo político en el momento que había que darlo, que fue en el 2015. Nosotros no podíamos convalidar la elección a dedo de un candidato que además había sido el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto hay que decirlo. Porque si no... No fue un debate, lo tenía que haber dicho antes. Perdieron la oportunidad en el 2015, lo tenían que haber dicho este año a diferenciarse. Fue un debate, lo dijimos siempre, Néstor, lo dijo Florencio Randazzo, lo sostuvo siempre, quien te habla también. Yo creo que... Pero fue un debate subterráneo de la clase política, de la interna política. Fue un debate que, sin lugar a dudas, nos costó perder las elecciones del 2015 porque no teníamos un buen candidato y le costó a los argentinos lo que estamos viviendo hoy. No tengo dudas. ¿Sabés, Rolando? Hablando de debate, ¿no? Y viendo lo que fue la experiencia del año 2015, le quería preguntar a Florencia, ¿serviría hacer un debate? ¿Sería productivo hoy un debate entre los candidatos? A mí me parece siempre productivo que la sociedad tenga la posibilidad de conocer a fondo quiénes son sus candidatos, para qué vienen, qué ideas tienen, qué convicciones tienen. Porque uno ve candidatos que se cambian de convicciones y de ideas como de zapatos. Entonces, me parece muy saludable que la sociedad pueda, en un debate o teniendo la posibilidad de escuchar a los candidatos, a hablarle a la gente. Hay mucha sospecha y mucho rumor en el mundo político, mucha acusación en la práctica de que la lista de Randazzo es una lista hecha para sacarle los 4 puntos cruciales para que Cristina no gane en provincia. La funcionalidad a Macri se la vieron en el 2015 cuando lo hicieron todo para que gane.
Y claramente, Está bien. y claramente consolidar un núcleo duro de votantes que no permita pensarnos en un proyecto de mayorías que le gane a Macri también es funcional al gobierno. Nosotros quisimos dar dirimir un debate democráticamente para cumplir con la ley, además, porque las PASO es un instrumento legal. Salimos a la cancha, nos preparamos, salimos a la cancha y otro equipo no estaba. Entonces, ciertamente esa pregunta habría que hacérsela a otras fuerzas políticas, no a la nuestra. ¿Es cierto que Randazzo le dijo a Cristina, ojo que vas a perder con Gladys González? Yo creo que ¿Es cierto eso o no? Cristina, no presencié la conversación entre Florencio Randazzo y Cristina, tengo entendido que fue una conversación muy amable, pero yo no tengo dudas que Cristina no ha podido perforar ese techo ni ahora, ni en el 2015, ni en el 2013, porque si no hablamos del peronismo de la provincia de Buenos Aires como si hubiéramos sido una aplanadora electoral, y ciertamente perdimos en las últimas 2 elecciones. Randazzo tardó 1 año y medio en decirlo, es cierto lo que está diciendo, tardó 1 año y medio en decirlo. Hubiese sido diferente la cuestión. En la aparición pública que tuvo se manifestó con toda claridad y además Florencio es muy respetuoso de la expresión popular y ha dejado un tiempo prudencial para que el gobierno lleve adelante todas las cosas que dijo que iba a hacer y que no cumplió. Y esta actitud de respeto, del valor de la palabra, me parece que es lo que caracteriza a Florencio Randazzo y lo dota de los atributos personales necesarios para llevar adelante esta etapa que necesita la Argentina, no solo en estas elecciones, sino de cara al futuro. ¿Y si el voto se diluye entre las PASO y la general? No creo que el voto se diluya porque la gente está necesitando lo que Florencio ahí va a haber una cuestión de cierto voto útil, voto bronca. Cuando uno escucha las otras propuestas electorales que te hablan mirando nostálgicamente al pasado o que ante una realidad social ineludible la respuesta es palabras de concordia, de encuentro y que no se traducen en respuestas efectivas de la gente, no tengo dudas de que los argentinos van a optar por dirigentes políticos que no prometan nada, sino que vengan a cumplir con la gente y que ya hayan cumplido, cosa que hizo Florencio. ¿Hay temor en cambiemos al voto bronca? Aunque haya un voto bronca, digamos que siempre las elecciones intermedias son un poco más libres, porque no se eligen cargos ejecutivos y bueno, ¿sabe qué? Queremos corregir lo que está haciendo Macri. Yo creo que tanto nuestro electorado como mismo nosotros tenemos muy en claro que 2016 no fue un año fácil, digo, lo hemos dicho acá varias veces, que probablemente este crecimiento que hablábamos no está llegando a todos de la misma manera, y por eso también estas medidas de colaborar con el consumo, sobre todo en los sectores tan postergados, es tan necesario. Pero la verdad es que todas las encuestas que uno ve de opinión en la provincia de Buenos Aires y demás, prima el optimismo, prima la esperanza de la gente. A pesar de que está la sensación de que las cuentas no cierran y que en algún momento después de las elecciones va a haber que pegar un ajustazo. La verdad es que el gobierno está yendo bien hacia la meta fiscal, con lo cual no hace falta ninguna medida radical de... Acá Juan Enrique te va a decir que no cierra la cuenta. A ver, de hecho el tema más importante que hay que decirlo, es el problema de la falta de solvencia fiscal de las provincias. El Banco Central, por ejemplo, tomó una medida, me parece, muy importante, que son esas cosas que normalmente no se mencionan, pero que fue limitar la posibilidad de endeudamiento de las provincias. Y ese tipo de medidas que se vienen tomando, que a veces son silenciosas, o empezar a discutir un nuevo pacto fiscal, o empezar a discutir una nueva ley de... federalismo fiscal o en definitiva participación federal, la verdad es que son grandes deudas pendientes de la democracia argentina y que nos permiten ir hacia una Argentina más sustentable. Donde no todos tienen que venir a rendirle pleitesía al presidente, donde las provincias pueden empezar a enfocarse mejor, a ser competitivas, a generar empleo, a generar crecimiento económico. Mario Quintana dijo hoy que realmente el crecimiento no le llega a todos. Y es clarísimo que no le está llegando a los más desprotegidos, a los jubilados, a los que reciben la asignación universal por hijo. ¿Por qué será eso? ¿Porque se olvidaron de ellos? ¿Puede ser eso? No, ni por casualidad. Ahí lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, algo donde creo que nosotros hemos fallado como gobierno, fue que se implementó una medida tremendamente progresista, como era el tema de la tarifa social, y muchas veces por no saber comunicarlo, y que en definitiva requería una acción por parte de las personas que pueden ser beneficiarias, que ganen hasta 2 salarios mínimos, o mismo los jubilados, personas que tengan la UH. Es más difícil conseguir la tarifa social que una beca en Harvard. No, para nada, entras a una página web. Es como encontrar los precios cuidados. Son los precios fugados. Hablando en serio, al contrario, o te pongo otro caso.
se dijo muchas inexactitudes con respecto al tema de los medicamentos para los adultos mayores que se habían recortado. Tengo un ejemplo con eso. Existe el exacto. subsidio social. ¿Sabés que había una pareja para jubilados adultos que mayores? en el 2010, una pareja jubilada en el 2010 pudo comprar un 0 kilómetro más barato, 50.000 pesos financiado? Resulta que esas parejas jubilados que pudo consumir, potenciar la industria automotriz en Argentina, hoy le sacan los medicamentos porque tiene un automóvil con 10 años de antigüedad. Es muy importante lo que menciona él, porque una cosa es el criterio general, donde de hecho se hace esta constatación objetiva y los casos que no son computables no se los otorgan, pero por vía de excepción las personas pueden presentarlo y se lo otorga. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas personas no saben que existen estas herramientas. Creo que ahí nosotros, y te diría no solamente nosotros, todos los partidos políticos, los periodistas, todos tenemos un rol que es en ayudar a difundir esta información para que las personas que hoy por hoy tienen los derechos y tienen la posibilidad de vivir mejor, a veces por no saberlo se pierden esa oportunidad. ¿Quiénes son los enojados que pueden hacer un voto bronca? Yo no veo que arranque por ningún lado, porque tenemos el desempleado que no sabe a dónde ir a buscar trabajo. El que tiene trabajo que resigna la discusión del salario para no perder su empleo. El comerciante que indudablemente fue muy golpeado por el achicamiento del mercado interno. El productor de campo que está inundado y que necesita mayor competitividad. Y los industriales que claramente necesitan volver a producir. Yo creo que va a haber un castigo electoral a este gobierno, indudablemente. Los ganadores, en todo caso, fue un sector de la economía concentrada. Digo, el campo no es que le haya ido precisamente mal después de la quita de retenciones. Pero el campo no es economía concentrada, Rolando. En líneas generales hay muchísimos mucho pequeños... laburo nos genera en este país. Uno de cada seis si querés podemos discutir un rato el modelo sojero. Uno de cada 6 puestos de trabajo hoy lo genera el campo. Y de hecho te tiro un dato objetivo. 2008 a 2015 el kirchnerismo destruyó al 50% la liquidación total del campo. Solamente en un año de Cambiemos, 2015-2016 aumentó un 28%, 2016-2017 se espera el mismo crecimiento y compensó en recaudación la quita de retenciones. Se le escapa la crisis 2008-2009, crisis internacional, que hubo que hacer políticas contracíclicas porque si no el mercado interno se caía. ¿Sabes cuál fue, eso tiene que ver con el precio de la soja también, te digo, ¿sabes cuál fue el problema? No fue solamente el contexto internacional. El cepo fue una gran trampa para destruir a todos los sectores exportadores, para generarle insumos de guita al gobierno para financiar el déficit fiscal. Entonces estos muchachos, en vez de vuelta, de llevar a la economía algo sustentable, como lo estamos tratando de hacer nosotros, para que hoy por hoy ya tenemos la misma cantidad de empleo registrado que había a la salida del kirchnerismo. ¿Cuál es la diferencia? Que se está generando con el crecimiento de la inversión, con el crecimiento de las exportaciones y es sustentable. No va a ser solamente un crecimiento para el año electoral. A mí me parece que ustedes setean mucho para el campo y para los petroleros. Y hay sectores que están perdiendo. Los sectores que están creciendo, la construcción, motivado por la obra pública indudablemente, obra pública que le agrega competitividad a todos los sectores de la economía. Los bancos, no se te olviden los bancos, por favor. Que fueron los grandes ganadores del kirchnerismo. Ahora también. Eso pierde ganan siempre. Muchachos, nos vamos a quedar discutiendo hasta la trasnoche y cuídense del frío porque se viene la noche más fría del año. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.